Daniel Barrios. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? De nuevo nos encontramos en un nuevo de tú a tú. Ha sido el gusto, sinceramente, y orgullo de haber podido romper el hielo y poder charlar un poquito con este compañero que tanto respeto y que poco a poco pues estoy empezando a conocer un poquito más sus trabajos, que dándome cuenta muy recientemente, después, a posteriori de la invitación, ya tenía una base, pero a día de hoy ya veo que tiene mucho rodaje. El compañero respetado, Daniel Ortega. Muy buenas noches, ¿qué tal, Daniel? Tocayo. Muy bien, tocayo. Encantado de estar en tu espacio, nada, para hablar un poquito de forma amena, distendida, de forma muy próxima para todo tu público, que sé que es mucho, va creciendo y pues nada, vamos a hablar de historia. Yo creo que de las batallas, de los episodios más trágicos, vamos a decirlo así, de nuestra pasada Guerra Civil Española. Muchas gracias por tus palabras. Bien, pues decir que ya quien siga este canal de Tú a Tú o el audio podcast en iVoox, de Tú a Tú con Daniel Barrios, habrá podido escuchar una charla, debate, conversación que tuve el honor de conversar con el gran profesor don Carlos Bogdanich. ¿Y por qué digo y menciono a don Carlos Bogdanich? Puesto que hablamos de un enclave que he tenido el orgullo personal de estar experimentando, investigando, y hablamos, como no, de Belchite Viejo. En Belchite Viejo conseguimos el permiso de investigación hace ya años, estuvimos allí experimentando y hay que vivirlo. Lo primero, hay que tener el gusto y la pasión, esa sangre de estar allí en ese maravilloso enclave, por la noche sobre todo, especialmente. Y claro, al hablar con don Carlos Bogdanich sabemos, y creo que es interesante hacer referencia, de que fue la primera persona que trajo a España, que hizo mención de la primera parafonía, psicofonía obtenida allí, esos registros parafónicos en el mismo Belchite Viejo. Y gracias a las redes sociales, pues en la actualidad he tenido el gusto de que vas conociendo a personas. Y tarde o temprano, pues yo, como siempre digo, nos van juntando. Para mí todo está conectado, vamos a decir, Daniel. Y tarde o temprano, pues mira, di con lo que yo deseaba desde hace tiempo también. Igual que a mí me encanta y me apasiona lo que es la investigación, experimentación de campo, hablamos de parapsicología, parapsicobiofísica, este último término acuñado por el profesor don Germán de Argomos y Valdés, siempre lo mencionaré, por supuestísimo. Pues igual que hablamos de parapsicobiofísica con don Carlos Bogdanich, igual tenía yo el gusto, aunque luego tú menciones lo que desees en una investigación, pero sinceramente conozco a muy pocos, o el destino, la causalidad ha querido que nos conozcamos tú y yo, pero por lo que te estoy siguiendo, sinceramente creo que eres de las tres piezas, este humilde servidor que quería coger información por todos lados. La otra pieza, por decirlo así, no se me malinterprete mis palabras, por favor, era don Carlos Bogdanich. Y si hablamos de historia bélica y hablamos especialmente de Belchite, ese era Daniel Ortega. Bueno, pues me has dejado impresionado con tus palabras. De verdad, muchas gracias por la presentación. La verdad. La verdad que es un placer estar contigo y con toda tu audiencia para, como decíamos antes, charlar de un tema que nos apasiona a muchos. Yo creo que hay muchos experimentadores, investigadores de esa faceta parapsicológica, vamos a llamarlo así, de forma general. Ya te digo, yo no soy un gran experto en estos temas porque yo vengo de la rama de formación jurídica, también tengo parte de formación técnica, pero
soy una persona que, pues bueno, como bien has podido ver en todos los libros que escribo, algunos son de novela histórica, otros son de novela bélica, pero también tengo una vertiente de divulgación histórica, vamos a llamarlo así. Por lo tanto, me encargo, pues de, como hago en mi día a día, en mi profesión, pues de documentar pues, todo tipo de trabajo que realizo, ¿no? Entonces, yo sé que en las facetas parapsicológicas muchas veces se os ha denostado demasiado, para mí de una forma totalmente injusta y merecida, porque hacéis un gran trabajo y os dejáis la piel en cada investigación para demostrar que tal vez en esta realidad que nosotros percibimos no estamos solos. Yo de hecho recuerdo que Belchite fue uno de los primeros campos de batalla que visité en su día. Te hablo que llevo más de 20 años visitando campos de batalla y Belchite, fíjate, lo que me llegó a marcar en su día, no tenía ni 20 años, fíjate si ha llovido ya, y fíjate lo que me marcó ese campo de batalla que en uno de los primeros libros que saqué publicado sobre divulgación histórica, hablo de grandes personajes y de grandes batallas de las dos guerras mundiales y de una única batalla en todo el libro de 24 capítulos que tiene ese libro, Soldados, Hazañas y Batallas, y ese único capítulo dedicado a la guerra civil está protagonizado por Belchite, ni más ni menos. Justo el que estoy viendo ahora mismo yo. Exacto. Por lo tanto, es un escenario, yo creo que marcado por una tragedia que tú ya has visitado el sitio, por supuesto, que todavía es palpable. Hoy en día, pues bueno, ya tal vez no tengamos esa libertad de transitar por Belchite como sí que se podía hacer hace 15, 20 años, pero de alguna forma también yo entiendo que los ayuntamientos y las instituciones autonómicas tienen que preservarlo, porque si no, pues estos escenarios se quedarían totalmente abandonados a su suerte y bueno, quedarían perdidos y ya no formarían parte de esa memoria que no podemos dejar pasar. Son escenarios bélicos, por desgracia, que han marcado una etapa en nuestra guerra civil y en nuestra historia, por supuesto. Sí, me parece muy bien eso, Daniel, la verdad, hay que remarcarlo. Antes de entrar ya directamente a Belchite, me gustaría hacerte una presentación y era empezar mencionando parte de libros que tienes. Tienes 8, creo que me comentaste. Más o menos, por ahí ando. El octavo va de camino. Madre mía. Yo bueno, tengo uno, vamos a decirlo, dejarlo ahí. Tengo uno y 4 años me tiré para ello. Con que 8 libros, madre mía, ¿cómo tiene que ser eso? Te admiro, sinceramente. Eso no valemos todos. Bueno, quería hacer mención de una parte de esos 8 libros. El primero que iba a mencionar era justamente Soldados, Hazañas y Batallas, Burdel. También tenemos aquí a Renegados del... Uy, me vas a tener que ayudar. Sí, Renegados de la Wehrmacht. Sí, esos dos que has citado son un claro homenaje para mí a uno de los autores que yo creo que más nos fascinan a los lectores de novela bélica de todos los tiempos, que es Sven Hassel. Es una especie de saga que empecé allá por 2014 más o menos, 2015, y bueno, pues con el paso del tiempo aparecerán nuevas entregas de estos personajes que han tenido tan buena acogida entre el público que disfruta de estas novelas, porque la verdad que te ríes muchísimo, hay mucho humor negro, pero también hay mucha acción y también, por supuesto, alguna pincelada de historia. No tienen nada que ver con otros libros ya más serios, vamos a llamarlo así, que son, por ejemplo, los que puedes ver en la web, como los de Berlín 1945 o Vuelve conmigo, que es una historia ambientada también en la Guerra Civil. O sea, ya son novelas ya con más peso, con más carga documental, que bueno, pues te puedes imaginar, he visitado los escenarios, he hecho entrevistas, etcétera. Qué bueno. Mira, iba a mencionar justamente el que has dicho, Vuelve conmigo. También tienes Berlín 1945, Mi diario de un infierno. Berlín 1945, Mis últimos días en el Tercer Reich. Y el último es en 2020, que el último que has editado, que has publicado, es el de Cielo Rojo, Águilas Azules, ¿no? Sí, exacto. Es a través de una editorial ya muy potente, Editorial Actas. Yo creo que es la referencia a nivel nacional e internacional en cuanto a temática de División Azul y de historia de España en esta faceta, ¿no?, de Segunda Guerra Mundial. Y la verdad que ha sido un gran salto a nivel cualitativo como escritor, porque bueno, tú sabes lo que cuesta escribir un libro, empezar a documentarlo, relatarlo, corregirlo y finalmente que lo publiquen, ¿verdad? Sí. Has empezado un camino y seguro que vas a ir a por un segundo y habrá muchos más, yo te lo vaticino. Pues tal vez... me duele
Perdóname, me duele la cabeza solo con pensarlo. Tranquilo que llegarás poco a poco. A esto hay que tener mucha paciencia, de verdad. Y sobre todo, yo siempre lo comento pues, con otros compañeros escritores y demás. Todo escritor tiene unos momentos de moral más alta, otras veces la moral más baja. A veces da vértigo empezar un segundo proyecto o un tercer proyecto. Yo soy consciente de eso y yo ahora mismo te puedo asegurar que después de concluir Cielo Rojo, Águilas Azules estoy exhausto mentalmente. Han sido 4 años de trabajo, 3 entre redactarlo, hacer las entrevistas, desplazarme a varios puntos de Europa, ¿no? Donde estuvieron pisando los personajes reales de aquella expedición española, que estamos hablando de esos españoles que sirvieron en las filas de la Luftwaffe pilotando aviones alemanes para luchar contra el Ejército Rojo y la aviación del Ejército Rojo en aquel crudo invierno del 41 al 42, ¿no? Y fue la primera expedición de 5 que tuvieron, digamos, esos relevos en el frente del Este durante la Segunda Guerra Mundial. La verdad que ha sido un viaje apasionante en el tiempo, pero también en el espacio, porque he podido entrevistar a muchísima gente, familiares de aquellos soldados que bueno, yo siempre lo digo, cuando escribo mis novelas históricas, me gusta ser objetivo, me gusta ser respetuoso con los que participaron en los hechos, porque hay que tener en cuenta, como el programa que vamos a hablar hoy, unos lucharon en un bando, otros lucharon en otro, lucharon por lo que creyeron, otras veces estaban obligados por las circunstancias que fuesen aplicables, pero lo que hay que tener en cuenta es que esta gente está casi a un siglo de diferencia de nosotros, del nosotros actual, y no podemos reprochar nada porque consideraron luchar en el bando que les tocó, ¿de acuerdo? Son otras mentalidades y otros valores que ahora mismo yo creo que nadie alcanza a comprender, salvo que tú hayas hablado, como ha sido tu caso, que has hablado con gente que vivió en Belchite en aquella época, o como en mi caso, que en su día también hablé con gente que vivió aquello, y por supuesto, pues gente que ha participado en la Segunda Guerra Mundial y que, bueno, te cuenta unos testimonios crudísimos, independientemente del bando donde tocó, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer un pequeño disclaimer, ¿no? Yo creo, antes de empezar, porque hay que decir eso, hay que hablar de historia con objetividad y vamos a intentar exponer unos hechos, y la historia es lo que es historia. Eso es. Bueno, vamos a terminar, si te parece, la presentación, porque tienes un trecho, tienes currículum. Me gustaría también que comentes un poquito artículos que tienes por ahí. Sí. ¿Qué artículos presentas? Muy bien, en mi propia página, que es danielortegaescritor.com, se va a encontrar el lector con un pequeño blog que se llama Curiosidades Bélicas, donde hace unos años empecé a relatar de forma amena, más divulgativa, menos, vamos a decirlo así, académica, de apartados curiosos o otras veces no tan curiosos, pero más populares, como pueden ser batallas célebres de las 2 guerras mundiales, o también pues alguna biografía un poquito peculiar, pero también tienen cabida en ese blog mi experiencia personal cuando he ido a hacer alguna de estas investigaciones. Por ejemplo, recuerdo con mucho cariño una investigación que empecé en 2015 en el castillo de Wewelsburg, muy famoso porque perteneció a Himmler, pero bueno, trato de difuminar tanto mito y tanta leyenda que se ha escrito sobre ese castillo, y luego, pues bueno, ya en 2018 hicimos ya una investigación conjunta, que sé que estuviste a puntito de ir, fue una pena no contar contigo. Ir, exactamente. Pero bueno, tendrás ocasión de ir, ya lo sé. Sí. Pero fíjate lo que son las cosas, ahí no nos conocíamos, pero casi en 2018 casi. Faltó tarde o temprano cae. Eso es. Y nada, y también pues se podrán encontrar, el lector, ya te digo, es un punto de encuentro entre un servidor y la gente que pueda participar, que quiera participar, ya que no solo va a haber libros, sino que va a haber artículos e incluso un pequeño mini blog que empecé que se llamaba Heavy and History, que son 2 de mis grandes pasiones, que es el heavy metal y la historia. Y la verdad que lo tengo ahí un poquito apartado, porque ya te digo, el tiempo es muy limitado y por desgracia pues no le puedo dedicar tanto como quisiera, pero poquito a poco lo iré retomando. Bueno, ¿por qué hago mención de que casi voy allí? Pues porque el amigo y compañero nuestro del grupo de Fundé, Misterios Dagian, grupo de investigación, el amigo David Gaitero estuvo contigo allí en 2018, y cuando te lo he comentado, pues dice, hombre, David, le conoces, y la rabia es esa de no haber podido estar allí. Recuerdo que me comentó que estuvisteis en un castillo, sí, y que estuvisteis obteniendo allí, intentando, mejor dicho, obtener registros parafónicos, ¿no? Sí, y se obtuvo algo de material que la verdad que fue espectacular. Luego hicimos, recuerdo, un programa especial en Informe Enigma, dirigido por nuestro amigo Jorge Ríos, que, bueno, la verdad que se quedó...
Lo iba a mencionar yo después. También, Un saludo, Jorge. también nos acompañó en la visita y la verdad que fue un lujo contar con todo el equipo. Fue, no sé, una experiencia irrepetible. Mira que, como te comentaba antes, yo soy una persona muy habituada a documentar las cosas, a trabajar sobre el papel, sobre la entrevista, pero de verdad los resultados de allí me sorprendieron mucho más de lo que me esperaba y yo creo que a todo el equipo nos sorprendieron porque obtuvimos grabaciones que eran muy claras, algunas... tú bien sabes que las entidades no sabemos si son energías, si son presencias, tú sabrás definirlas mejor, pero está claro que en esta realidad no estamos solos y cuando tú les preguntas a veces te responden y aquello quedó grabado en castellano y algunas cuando yo les preguntaba en alemán nos respondieron en alemán. Increíble. Qué interesante, qué interesante. Y estando con un máximo control, por supuesto. ¿Y cuántas personas serie, por cierto, para quitarme la duda? Pues a ver, estoy de memoria, 5, 6 personas. 6 personas. 6 si personas. Sí. Madre mía, qué gozada. 6 personas. Gozada. Montamos un grupito, bueno. ya te digo que salió tu nombre, recuerdo, porque hubo gente que se quedó ahí in extremis y fue una pena, pero estoy haciendo así memoria. Joan Piqué, maestro Reiki, una persona encantadora que hizo posible que participásemos en una regresión incluso. Ben Jock, un gran músico de Murcia, afincado en Murcia por lo menos. También un gran conocedor de estos temas, que me quedé, la verdad, si me permites la palabra, flipando con todo lo que sabía del tema de la energía del cuerpo, de cómo se podía manifestar, me quedé alucinado. David, por supuesto, un lujo contar con él, ya no solo como fotógrafo, que ya conoces lo grande que es como fotógrafo, sino como también experto en estos temas. Y ya te digo, el propio Jorge y algún acompañante más que estuvo por allí, que fue increíble. Y Daniel Ortega, el traductor. Traductor, bueno, hice lo que pude y sobre todo para aportar mi humilde grano de arena, que era explicar qué ocurrió tanto en Bebelsburg como en sus alrededores. Qué bueno. Envidiable totalmente, la verdad. Si se pudiese, vamos, necesitamos 20 vidas para poder disfrutar de esta pasión. Iba a hacer mención ahora, Daniel, de Informe Enigma, de Jorge Ríos, que ahí he escuchado un podcast el cual hablas de Belchite también, en este caso, y me pareció muy interesante, y saludos para Jorge, por supuesto. Y también en otro programa radiofónico, estás también en Aventuras de la Espada, ¿puede ser? Sí, Aventuras de la Espada, dirigido por, vamos, es incalificable, es enorme, es un gran historiador, sanitario militar, José Antonio Ruiz de la Hermosa, que trabaja para Radio Ya, tiene otros espacios también de este estilo en YouTube y la verdad que es un pozo de sabiduría, da igual de la época que hables con él, que el tío te deslumbra, no sé para qué nos llama a los invitados, porque podría hacerlo él solo, es un crack, de verdad, es un crack el tío. Y la verdad que bueno, de vez en cuando, no es, por ejemplo, con Informe Enigma sí que tengo una participación pues prácticamente mensual, pero en las Aventuras de la Espada, Aventuras de la Espada es un espacio, insisto, singular dentro de los podcasts de historia, con una audiencia muy reducida, pero muy selecta, y la verdad que todos los que escuchan el programa son tan entendidos o más, me atrevería a decir, que cualquiera de los que estamos participando delante del micrófono. Qué bueno, qué bueno. Eso es cierto, estoy totalmente de acuerdo. Muchos saben más y están ahí calladitos, tapados, escondidos, son sombras que los que salen cada 2 por 3 en los medios, sea radio, televisión, lo que fuere. Te lo compro, me ha gustado mucho porque estoy totalmente de acuerdo con lo que acabo de decir. Bueno, si te parece, vamos a empezar a hablar a lo que estamos esta noche, que es mi gran pasión, como es la triste batalla de Belchite Viejo, y empezaré mencionando que las primeras batallas tuvieron lugar los días 24 y 25 de agosto. El día 26 la población quedó totalmente cercada. ¿Qué puedes decirnos, Daniel, desde esas fechas, o mejor dicho, desde el inicio? Tenía que tumbar el libro. ¿Sí? Desde el inicio. Sí, pues ya hemos dicho 8 tuyos, pues aquí está uno al menos. Hay que verlo, exacto, hay que hacer su publicidad, sí señor. Ya la publicidad, yo me siento protegido con él, mira, ya con lo de las fechas me ha echado un pequeño capote y ya te he dicho el inicio. Ahí volcaste el conocimiento y nos sirve de ayuda, sí señor, y hay que estar orgulloso del primer trabajo, siempre.
Pues sí, la verdad, hay que reconocerlo. Son muchos enclaves, por lo menos para mí, los que menciono en el libro de Respuestas de Más Allá, por toda parte de la geografía española, y lo siento, pero no puedo, este cerebrito no llega para tanto como para quedarse con todas las fechas de todas las batallas o todos los enclaves, hospitales antituberculosos, etc, etc. Así que, bueno, con Belchite me he defendido un poquito al menos. Bien. Lo que quería mencionar, Tocayo, ahora en serio. Bien. Yo tengo una duda y hoy que estoy con el historiador, por fin cara a cara de tú a tú, me haría mucha ilusión que empieces no con Belchite. No es que me contradiga, ahora me explico. Bien. Es cómo fueron los inicios. Dentro de esos inicios, porque yo he estado, la penúltima experimentación, investigación que realicé fue justamente en Brunete. Y yo tengo entendido por la historia, por alguna cosita que he leído yo por ahí bélica, que parte de esas tropas empezaron por parte de Brunete. Entonces, corrígeme, no me corrijas, pero ¿cómo empezó para que todo acabase como tristemente acabó en Belchite? Por favor. Muy bien. Bueno, Belchite lo primero tenemos que ubicarlo en el mapa para quien no lo conozca, que sobra decirlo, pero bueno, nos colocamos en el mapa, vemos Zaragoza, pues un poquito hacia el sureste, ahí nos encontramos Belchite, pues siguiendo ese curso del río Ebro, un poquito más hacia adentro, pero vamos a localizar Belchite, pues eso, a escasos minutos en coche, hoy en día, y digo hoy en día porque hay que retrotraerse luego al año 1937, casi nada, pero lo tenemos hoy en día a poquitos minutos al sureste de Zaragoza, ¿vale? Muy bien asilado con un acontecimiento que es la batalla de Brunete. Y diré, bueno, pero ¿qué pinta Brunete, Belchite, si Brunete está ahí cerquita de Madrid, esto está en Zaragoza? Bueno, hay que tener en cuenta que nos estamos moviendo en el peligroso verano de 1937, y digo peligroso ya no solo por la guerra, sino por supuesto por el calor que azotaba toda España aquel periodo estival de 1937. ¿Por qué digo referencia al calor? Bueno, hoy nos puede parecer una tontería hablar de condiciones climatológicas, pero hay que tener en cuenta que el equipo que llevaba esta gente encima, ¿vale? Yo insisto, muchas veces me he puesto el atuendo de aquella gente para sentirlo, para moverme en aquellas condiciones para luego poderlo relatar en los libros, y te aseguro que el calor que se pasa o el frío que se pasa en función de la ropa que lleves es atroz, ¿no? Entonces, bueno, en este verano de 1937 vamos a irnos saltando de vez en cuando por el mapa. Si nos fijamos en la zona norte, las tropas nacionales están asediando todo el norte de la península en esa ofensiva del norte, que popularmente se conoce en los libros de historia. Todos conocemos que Franco tenía especial interés por dar carpetazo a la guerra lo antes posible, y sobre todo, pues bueno, ya que Madrid parecía que estaba en un pause, vamos a utilizar un término actual, pues bueno, se había centrado en ir liquidando pues todo el norte. ¿Qué ocurrió? Que en aquella fase final de la primavera y comienzos del verano del 37 van cayendo distintos enclaves del norte peninsular, pues estoy hablando desde Asturias, si empezamos por la izquierda, si nos metemos ya desde Pamplona por la derecha, norte de Burgos, que es mi provincia, Palencia, León, y digamos que van a ir acorralando a los republicanos en aquella zona norte. Más o menos en esa época, cuando ya va a estar a puntito de empezar la batalla que vamos a conocer por Belchite, justo un mes antes, los republicanos dicen, ostras, no podemos permitir que caiga al norte sí o sí ante las tropas de Franco. Por lo tanto, los mandos republicanos lanzan una ofensiva que tal vez pilla en un principio por sorpresa a las tropas nacionales en el área de Brunete. En ese área de Brunete vamos a ver una de las primeras batallas que tal vez luego tendrán su eco en la Segunda Guerra Mundial, que son esas batallas con fuerzas combinadas de artillería, de carros de combate, de infantería, de aviación, es decir, van a poner toda la carne en el asador. Vale, si cogemos esa zona central del mapa y nos fijamos un poquito, vamos a ver que Brunete está hacia la izquierda de Madrid, ¿vale? Zona casi oeste en línea recta. Los republicanos lanzan una ofensiva potente con objetivos muy claros, cosa que no va a ocurrir posteriormente en la zona de Belchite, y se encargan de dar golpes de mano rápidos, potentes, y van a ir consolidando posiciones hasta dominar todo el área alrededor de Brunete. Fíjate que estamos hablando del mes de julio, sin perdonar ni nada. Estamos en esa fase del mes de julio.
los ataques te puedes imaginar cuando son coordinados y están bien definidos los objetivos, ya te digo, tanto en nuestra guerra civil como en la Segunda Guerra Mundial, normalmente concluyen con éxito siempre que las tropas de infantería pues vayan apoyando ese ataque inicial de los carros de combate y vayan consolidando las posiciones, ¿vale? Esto es lo que va a ocurrir en ese mes de julio. Empiezan a bajar hacia Brunete, empiezan a consolidar esas posiciones, pero te puedes imaginar, el calor es tan terrible que la infantería no puede seguir ese... Ahí entrarían en factores, o en línea, nunca mejor dicho, otra serie de factores, pero el calor tan sofocante consigue que la infantería literalmente se desplomen desmayados, muertos de sed, porque el calor es terrible, ¿vale? Las máquinas, pues bueno, aguantan más o menos, pero los hombres no, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ese mes, que se va a dedicar prácticamente del mes de julio del 37 a la batalla de Belchite, termina con una suerte de estancamiento, ¿vale? Donde los republicanos han conseguido tomar terreno, pero los nacionales contraatacan y más o menos va a quedar la cuestión, prácticamente se me entienda, en tablas y con unas alteraciones de la línea del frente no realmente muy significativas, ¿de acuerdo? Fíjate las bajas que llegan a padecer entre ambos bandos, que se calcula, según fuentes más modernas, que casi alcanzaron los 40.000 hombres entre muertos y heridos, ¿vale? Casi repartidos a la mitad entre ambos. Es una cifra que dices, madre mía, llama la atención porque, ostras, 20.000 bajas entre muertos y heridos no es para decir, bueno, son 40.000, no es nada. Ostras, cuidado que en la Segunda Guerra Mundial hubo batallas donde hubo muchas buenas bajas y resultaron mucho más famosas luego en los libros de historia. Pero ahí tenemos Brunete, ¿de acuerdo? Eso, ¿en qué se traduce? Bueno, que de una forma u otra, Franco, como todos conocemos, es el que estaba dirigiendo todo el bando nacional, todas las tropas del bando nacional, pues de alguna forma tiene que dar al botón de pause en la ofensiva del norte, por lo tanto las tropas del norte pues de alguna forma se sienten aliviadas. Dicen, bueno, estamos respirando, pero lógicamente cuando concluye esta batalla automáticamente Franco da el botón de play otra vez y reanudan los ataques en la parte norte, ¿vale? Eso es un poco lo que nos vamos a encontrar en esa fase inicial del verano de 1937, que como ves, caluroso y por supuesto trágico para los combatientes que luchan en el sector de Brunete. Un breve inciso. Todos sabemos también que la batalla la triste guerra entre hermanos, la guerra civil española, fue del 36 al 39. Exacto. En el 36, hasta estas fechas que estamos mencionando, no pasó nada en esa zona, ni en Zaragoza, ni en los aledaños, ni en la periferia, ni Belchite, ni nada. Bien, a ver, si pudiéramos hablar de todo con tanto tiempo como él quisiera, podríamos detallar mucho, pero bueno, sí que tenemos que tener en cuenta que el alzamiento nacional pues, se produce en distintas partes de la península. En algunas tiene éxito nada más empezar, se empiezan a expandir, y en otras pues, es rápidamente sofocado por las tropas republicanas. Sí que es cierto que desde el sur, desde el 1936, todos conocemos que pues, bueno, había ciertos enclaves en Andalucía que eran, digamos, reductos nacionales, pero que rápidamente con esos desembarcos en la zona sur de España, o bien por el envío de tropas aerotransportadas que toman tierra, van haciendo un corredor con la frontera de Portugal, tomando pues, el sur de Extremadura, hasta que llegan a esa zona de Madrid, donde, que es el punto que estamos ahora tratando, el tema de Brunete, donde se va a quedar estancada la línea, ¿de acuerdo? Franco no se decide en un momento dado decir, bueno, vamos a atacar Madrid, sino que se queda en una fina línea que más o menos va a permanecer, insisto, estamos haciendo un breve resumen, va a quedar más o menos inalterable, aunque luego, posteriormente, sí que se van a dar ataques, contraataques en la propia ciudad de Madrid, todos conocemos el tema de la ciudad universitaria, etcétera, pero sí que es cierto que los nacionales empiezan con un ritmo arrasador, van subiendo por todo el corredor de Extremadura hasta enlazar incluso con Salamanca, etcétera, ¿vale? Pero bueno, este es el punto donde nos encontramos, que es el verano del 37. La frontera ya estaba dividida entre la parte nacional y parte republicana, y Brunete fue un punto, yo creo, decisivo de la Guerra Civil Española para demostrar que, bueno, se podían hacer tácticas o puestas en escena de armas apoyándose unas a otras, infantería, carros de combate, aviación, y que si no eran tomados esos puntos conquistados inicialmente y eran consolidados por la infantería, podría llegar a ocurrir lo que ocurrió aquí, ¿no? Que más o menos los terrenos conquistados son poquitos y los contraataques que se van a producir y las líneas del frente permanecen prácticamente inalterables.
No sé si has tenido el gusto, el placer de estar allí en esos búnkers que he mencionado en Brunete. Hay algunos que están en la misma carretera incluso, y la verdad es que yo creo que tenemos que respetar la historia, y hay búnkers que en esta ocasión pues, no están grafiteados, no los han reventado, pero siempre diré, hablando de parapsicobiofísica, hablando de ir a lugares enclaves con historia, sin historia me da igual, pero ya que no van las entidades, ya no van los ayuntamientos y consiguen restaurar esas edificaciones, o en este caso estamos hablando de unos búnkers con tanta historia, tanta sangre que ha caído ahí, por desgracia, 40.000 armas, imagínate, mínimo que se respete, que se mantengan así, tal y como están. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí. Muchas gracias. Si te parece, Daniel, de Brunete, vámonos como tú quieras, pero de cuando te he estado escuchando, me marcó porque creo que le diste cierta importancia, ahora tú te explicas como tú desees, pero dijiste, como has empezado hablando hoy, de que si cogemos el mapa, nos ubicamos un poquito, los kilómetros que hay desde, bueno, Brunete lo añado yo hoy, pero desde Zaragoza hasta Fuentes del Ebro. Y de Fuentes del Ebro ya nos vamos hacia Belchite. Hay unos cuantos kilómetros, pero cuéntanos, ¿cómo llegó a tal punto para llegar a esa fecha que me mencionaba? Muy bien, pues hemos visto que ese comienzo del verano, de ese mes de julio del 37, está marcado porque se pausa, como hemos dicho así un poco en el argot actual, la ofensiva del norte para intentar aliviar el bando republicano pues esa presión excesiva que tenían y bueno, de alguna forma pues distraer efectivos de otros frentes, ¿no? Y por eso se consolida esa importancia ya en los libros de historia de la batalla de Brunete. Ahora nos vamos a mover hacia el este de España, nos vamos a ir hacia Zaragoza, más bien noreste de España, y vamos a encontrarnos con que las líneas republicanas y nacionales pues no están demasiado lejos de lo que es Zaragoza. Si cualquiera de los que nos está viendo, escuchando hoy, el día de mañana decide visitar Zaragoza y hace ese trayecto en coche, a ver que se tarda escasos minutos, vas a estar allí en el antiguo campo de batalla, tanto de la ciudad de Belchite o el pueblo de Belchite y los alrededores, pero si coge y se traslada al año 1937 y vemos la línea en el mapa de dónde estaba la línea republicana y dónde estaba Zaragoza, estamos hablando de varias decenas de kilómetros que tenían que recorrer o bien a pie o bien en camiones de aquella época, y ya no te cuento los carros de combate, los T-26 rusos, soviéticos, mejor dicho, la dificultad que existía, ¿vale? Hay que tener muy presente de verdad que estamos haciendo un salto de más de 80 años, de 90 años casi, y nos tenemos que poner a transitar por aquellas carreteras y aquellos caminos con los medios de la época, ¿de acuerdo? No es nada sencillo. Por lo tanto, en aquel mes ya de finales de agosto, Franco ha visto que de alguna forma su ofensiva en el norte continúa con los éxitos, cae en capitales importantes como Santander, como Gijón, pero de una forma inesperada, ¡pum!, salta otro Brunete, en esta vez en el punto opuesto del mapa, ¿de acuerdo? Bueno, la sorpresa aquí es mayúscula, porque si bien Brunete, ya insisto, si han visitado un poquito el mapa antes los oyentes, ven que el frente reducido en el mapa, ahora nos vamos a ir a mover a un frente, como tú bien sabes, de unos 100 kilómetros. De norte a sur, un frente tremendo. Claro, ello implica que ya no vas a tener que manejar, pues, por ejemplo, una división, sino que vas a tener que manejar varias divisiones para atacar y consolidar. Vale, aparte de esto, nosotros tenemos que tener muy en cuenta que el mapa nos va a indicar desde dónde comienza al norte, que es más o menos Tardiente, nos vamos a bajar hasta Belchite y un poquito más hacia el sur, esos serían los 100 kilómetros de frente, ¿de acuerdo? Y ojo, no siempre en línea recta, las trincheras, vamos a llamarlo así, el frente siempre hace líneas curvas, repliegues, por lo tanto estaríamos hablando de hasta más de 100 kilómetros, ¿de acuerdo? O sea, el frente es algo, no voy a decir que inabarcable, pero sí algo complejo de manejar, ¿vale? En este caso, los republicanos, de alguna forma, van a dividir todo el frente en 4 sectores, ¿de acuerdo? Y lo van a asignar más o menos esa zona van a implicar a unos 24.000 hombres, que serían los que van a participar. Respecto, vamos a hacer un poquito la comparación, va a ser una pequeña lucha entre David y Goliat en cuanto a números se refiere, porque, por ejemplo, si estos 24.000 hombres que he dicho solamente van a estar más o menos repartidos en el área de Belchite y proximidades, y se van a tener que enfrentar a unos 5 o 6.000 soldados y, ojo, civiles
que deciden permanecer dentro de la ciudad, como bien sabes, ¿de acuerdo? Esto es algo que a mí me llamó poderosamente la atención, porque luego me ha llamado alguna vez exagerado, ¿eh? Digo, bueno, nosotros teníamos Belchite, pero es que luego en la Segunda Guerra Mundial hay un Berlín, hay un Stalingrado, donde la población civil también participa en la lucha, en labores defensivas, por ejemplo, e incluso disparando a los soldados enemigos. Eso es lo que nos vamos a encontrar en Belchite, y lo vamos a hacer en 1937, mucho antes que la batalla de Berlín o la batalla de Stalingrado. ¿De acuerdo? Es algo que siempre me gusta comparar, porque muchas veces la gente, pues, por el motivo que sea, no está tan familiarizado con nuestra propia guerra civil, pero sí con batallas en el extranjero. Bien, en este caso, la República, las tropas de la República van a contar con el general Pozas, que va a estar al mando de 3 cuerpos de ejército, el 10º, el 11º y el 12º, y por su parte vamos a tener al general Ponte, que va a mandar el 5º cuerpo de ejército, además de otras divisiones, como por ejemplo la 51, la 52, y algunas, y esto es muy interesante, algunas brigadas de refuerzo o de respuesta rápida, que estos van a hacer como una suerte, o van a ser una suerte de bomberos que van a ir a apagar fuegos según la circunstancia se vaya presentando, ¿no? Como bien decías, en esos primeros compases, el 24-25 de agosto, para mí el día más remarcable tal vez sea el día 24, porque es el que marca el pistoletazo de salida de esta operación. Y ahí los republicanos lo tienen muy claro. Vamos a dividir ese frente de 100 kilómetros en 4 partes, ¿de acuerdo? Y lo nombran muy fácil: agrupación A, agrupación B, agrupación C y agrupación D. 4 agrupaciones para dividirse ese sector de 100 kilómetros. Podría estar aquí diciéndote las divisiones que son, pero bueno, tenemos los libros de historia para ello, pero que no me quiero enrollar mucho, pero lo que sí que es interesante es saber que más o menos cada sector iba a estar al cargo de una división, 2 divisiones, y con el apoyo de brigadas internacionales, además del apoyo de los carros de combate, de artillería y de la aviación, ¿vale? Cosa que, por ejemplo, los nacionales no estaban tan bien preparados para la defensa, porque ¿dónde tenían el pollo recientemente montado? En Brunete. ¿Dónde estaba el mayor pollo que se estaba llevando en esos mismos instantes? ¿Dónde estaba en curso? En el norte de la península. Por lo tanto, ese era un sector que hasta el momento se había considerado tranquilo, ¿vale? Por lo tanto, bueno, no quiero decir que las tropas estuviesen allí pasando el verano, pero sí que había cierta relajación, ¿de acuerdo? Lo digo porque yo no lo hemos comentado fuera de micrófono, porque quería darte la sorpresa en directo. Yo tuve mi familia dividida en los 2 bandos, y tuve familiares que estuvieron pegándose tiros en el Ebro, unos en un lado y otros en otro. No te cuento más. Sé que Daniel, sé que fue una guerra entre hermanos. Sé que aquí tenemos un claro ejemplo con tus palabras. Pues es la triste realidad. Es así, muchas veces familiares o amigos de un mismo pueblo, pues les pilló por el motivo que fuese. No voy a estar aquí explicando mi caso particular, pero de buena tinta de muchos entrevistados y mi propia familia se daban cuenta que se estaban pegando tiros en el mismo pueblo, divididos por el Ebro, porque las cartas llegaban a casa, llegaban a su pueblo de origen, ¿no? Y tengo así de casos que he podido presenciar, ¿no? Por circunstancias de la vida. Por circunstancias de la vida esto ocurrió así, y no fue para menos el caso de Belchite. Pues bueno, porque tú imagínate que a ti te toca en un bando, a tu familiar en otro, y chico, pues por el azar del destino, pues tú estabas combatiendo el uno en la zona de Zaragoza, el otro en el de Madrid, pero hemos visto que, oye, que es que se está montando un pollo en Zaragoza impresionante, que hay que tirar de refuerzos de donde sea. Y es lo que ocurre con este caso, ¿no? Que Franco necesita rápidamente la presencia de al menos 2 divisiones, a las que luego añadirá una tercera, que tienen que ir en plan bombero a socorrer a ese frente que está en serio peligro. O sea, hay que recordar que ese 24 de agosto el avance les pilla totalmente por sorpresa a los nacionales, ¿de acuerdo? Sobre todo en el sector norte, es decir, más allá al norte de Zaragoza. Y la verdad que es el típico movimiento que luego vamos a ver en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, hacer a los alemanes cuando hacen esos movimientos en pinza. Esto es lo que intenta hacer las tropas republicanas. Veremos que luego no les sale, pero el plan inicial es que el grupo A, digamos, entronque por el norte, ataque por el norte, el grupo D lo haga por el sur, mientras que el grupo C y D presione por el centro, para luego converger en una pinza sobre Zaragoza. Eso es un poquito el resumen. ¿Qué pasa? Que esto, en los primeros compases iniciales, pilla por sorpresa, insisto, a muchos defensores del bando nacional, que son arrollados literalmente
les pasan por encima, pero en otros puntos son capaces de resistir esa primera oleada e incluso de producirse contraataques nacionales que frenan en seco el avance de los nacionales. Lo más interesante de este primer día es el flanco norte, ¿vale? Sobre todo el pueblo de Zuera, que seguro que te suena, donde ahí sí que se consigue una gran penetración. Pero también en otros sectores también es importante reseñar el río Gállego, que lleva esa tilde en la A, ¿vale? Lo digo porque algunas veces dicen río Gallego, no, río Gállego, donde los republicanos llegan a tomar algunos puntos que se conoce vulgarmente en el argot, que son cabezas de puente, donde pues, van a intentar consolidarse. Sin embargo, en la zona sur, los republicanos no van a contar con ese empuje tan fuerte como sí que vamos a ver al norte, pero que sí, como bien decías, en días sucesivos, el día 25 y demás, sí que van a ir avanzando hacia Fuentes del Ebro, que lo citabas antes, ¿de acuerdo? De tal forma que Belchites va a quedar engullido, va a quedar dentro de esa zona de influencia de los republicanos que han ido conquistando. Fíjate que llega a ser tal punto la resistencia que ofrecen los nacionales en ciertos puntos que los mandos republicanos dicen, bueno, no podemos dejar aquí a gente, digamos, pegándonos tiros, ir conquistando pueblo tras pueblo, sino que lo que vamos a hacer es algo que hicieron, por ejemplo, posteriormente los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, que es, o por ejemplo los norteamericanos en la Guerra del Golfo, con el general Schwarzkopf en el año 91, que era enclave que presenta problemas, da igual, lo rodeamos, lo hostigamos con artillería, hacemos un cerco y seguimos avanzando hacia el pueblo siguiente. Esto es lo que ocurre en el sur de Zaragoza, ¿vale? ¿Qué pasa? Que llega hasta tal punto que, claro, tú tienes que ir dejando recursos en el camino. Este pueblo me presenta dificultades, este también, este no lo puedo conquistar. Claro, tú lo que no puedes es perder tiempo, porque si tu avance en el flanco sur, en este caso, no tiene el mismo empuje que el norte, les vas a dejar descolgados. Por lo tanto, no vas a lograr unos objetivos que te están pidiendo, claro, imagínate, desde el puesto de mando te están achuchando. Oye, que hay que hacer ese movimiento de pinza y cerrar Zaragoza. Bueno, pues ese estancamiento, que lo vamos a ver también, sobre todo en el empuje del centro, pues bueno, no logran conquistar esos objetivos con tanta rapidez como quisieran, pero sí que es cierto que van cayendo pueblos importantes, incluso algunos con estación de ferrocarril, y sobre todo algo que era vital en aquella época son las carreteras que unen Zaragoza con Huesca o la red de ferrocarril, ¿vale? Tampoco, no me voy a liar aquí mucho con nombres de pueblo, pero si vemos el mapa, veremos que los propios republicanos van a lograr un avance potente también en el sur, llegado cierta fecha, que casi les deja las puertas de un pueblo mítico que es Torrecilla, ya en línea recta al sur de Zaragoza. Y ahí se queda Belchite, se queda rodeado. Franco manda hasta 3 divisiones a tapar brechas como pueden. Y ven los nacionales como a unos 22 kilómetros de sus líneas, ¿vale? Que ya es cuando han producido ese avance máximo los republicanos, ven como sus camaradas, sus compañeros están metidos en un pueblo donde más o menos hay unos 2.000 habitantes autóctonos, ¿vale? De los casi 4.000 que había más o menos, como bien sabes, antes de la guerra civil, y se quedan digamos, exhaustos a 22 kilómetros de Belchite y dicen, no podemos dar un paso más. Y dirá la gente, joder, pero ¿cómo es posible? Han venido desde Madrid y ahora que les quedan 22 kilómetros, precisamente por eso, porque han ido desde Madrid en camiones, andando como han podido, y les han dicho, no, espera, que llegas, pero ahora automáticamente coge tu arma y ponte a pegar tiros. No hay Cristo que lo aguante. No hay Cristo que lo aguante. Está claro. Por eso he hecho la comparación al principio de hoy lo que tardaríamos ir en un cochecito, ¿verdad? El más modesto de todos, Zaragoza tal o Brunete Belchite, ¿vale? Lo que haríamos en horas. Mira, déjame incluirlo mientras lo mencionabas. He puesto el GPS y distancia de Zaragoza a Belchite, 39 minutos en coche. Exacto. Y 49 kilómetros. Exacto. Pero 49 kilómetros, pero no es ligero en calzonas y cae. Exacto. Y bueno, y también en la temperatura, como muy bien en el inicio has mencionado, que con esos altos grados de temperatura, más luego esas vestimentas, más luego llevar todo lo que llevaban, ese gran peso, pues más luego la tensión, porque eso no voy a decir hay que vivirlo porque no lo deseo en la vida, pero luego con la tensión de a dónde ibas y para qué ibas. Exacto. O hay algunos que ni sabrían para qué iban, imagino. Exacto. Tú piensas que
en esta guerra civil, pues como en todas las guerras que acontecen en el mundo, pues hay militares profesionales que más o menos están acostumbrados a lo que es la vida, lógicamente, castrense, pero hay gente que les han reclutado más o menos a la fuerza en unos casos, voluntarios en otros, y chico, te están diciendo que te tienes que ir a pegar tiros con el vecino del pueblo o con tu hermano o vete a saber con quién, ¿no? Fíjate cómo llegó a... Sí. Aunque suene vulgar, pero con todo mi respeto, por supuesto que han habido muchas pérdidas, pero iba a decir, irónicamente o vulgarmente iba a decir que o vienes con nosotros a pegar tiros o te llevas un tiro. Exacto. Pero es que es una dictadura, vamos a decir así. Es que es lo que había, o sea, cuando... Es que hoy nos puede chocar, pero en tiempos de guerra... o sea, ahora mismo porque no estamos mentalizados. Fíjate que por hacer un pequeño paréntesis ahora con el tema este del bicho, no, que nos han confinado, es que nos recortan los derechos, claro que es una putada, si me permites el término, claro que lo es, pero imagínate entonces que te dicen, no, ahora tú te vas de tu casa, te vas a hacer una instrucción de no sé cuántas semanas o no sé de cuántos meses y luego, ala, indefinido a pegarte tiros y a pasarlas de Caín, ¿no? O sea, y más hace 80 o 90 años, ¿no? O sea, y que dejas a tu familia, dejas a tu familia atrás, que las dejas ahí, que pueden venir también a tu propio pueblo a hacer lo que tú vas a hacer a otros. Exacto. Esa época... Fue durísima y por eso estos temas no hay que olvidarlos, que por eso a mí me gusta tratar la historia, intento de verdad hacerlo de la forma más amena y siempre con esa objetividad, porque por desgracia a mí me tocó el pastel de que en mi familia estuvimos en los dos bandos y chicos, unos tuvieron más suerte, otros menos suerte, pero el que sobrevivió, pues chicos, si cayó en el otro lado lo pasó mal y en el otro pues no lo pasó tan bien como pensaban que lo iban a pasar, ¿no? Entonces es así, ¿no? Entonces, y ya bueno, si te vas a las dos guerras mundiales, pues te puedes imaginar, o sea, una miseria espantosa, pues como tuvimos aquí, o sea, es que esto es así, ¿no? Entonces, bueno, nos regresamos a ese 1937, habíamos dejado ya ese Belchite cercado totalmente, y bueno, allí más o menos se van a quedar metidos, tampoco hay... Perdóname, Daniel, perdóname que te corte, porque veo que ya te vas a meter dentro en el interior de Belchite. Una de esas líneas también me gustaría saber, atravesó por la zona de Fuendetodos. Me gustaría que quien quiera escucharlo, Fuendetodos es donde nació, fue la casa natal de Francisco de Goya. Y en esa zona yo recuerdo las veces que he estado, que cuando siempre voy a Fuendetodos también, ya que estoy por la zona, está a poquitos kilómetros de Belchite, y desde Fuendetodos, dirección por la misma carretera para ir a Belchite, entras primero por Belchite Nuevo y luego ya finalizas en Belchite Viejo, y ahí también hay una señalización de que ahí estuvo parte de la batalla. Claro, porque ellos les pilló en una especie de cuerno que hacía más hacia el flanco occidental, es decir, más en la zona, como hemos dicho, del grupo D, que hizo ese movimiento en pinza desde el sur, ¿vale? Exacto, o sea que tocó parte, sí señor. Vale. Sí señor. Bueno, continúa. Muy bien, pues nos hemos quedado ahí, que ya estamos en ese 26-27 de agosto. Los nacionales han visto que han desplazado allí, sobre todo elementos de la 105 y de la 150 División, que se han tenido que pegar el paseo padre. Si quieres ir buscando, mientras tanto, en el GPS, en la distancia de Brunete a Belchite, yo creo que más de alguno se va a quedar alucinado del pedazo viaje que tuvieron que hacer, ¿eh? Bueno, vamos a mirarlo. Sigue. Vamos a mirarlo, venga, perfecto. Sigue hablando, que perfecto. Nos ponemos en situación. Perfecto. Bueno, pues han llegado allí, hemos dicho, han llegado exhaustos, han llegado que no pueden con el pellejo alguno de ellos. Fíjate cómo era el tema, que incluso los propios republicanos que habían salido de sus líneas, ¿vale?, al este de Zaragoza, y que la distancia era mucho menor, había gente en las brigadas internacionales que estaba pidiendo la licencia para volverse a sus países de origen, por el calor extremo que hacía durante el día, el calor agobiante que había por las noches y las plagas de mosquitos que había en aquella zona. O sea, alucinante. Ya lo digo muy rápido, os lo digo a todos muy rápido. 360 kilómetros. Distancia entre Brunete y Belchite Viejo. 360 kilómetros y 3 horas y 43 minutos en coche. Y en las autovías. Andando. Y en la autovía de hoy. Sí, en línea recta, vamos a decir. 3 horas 43 en coche, imagínate andando. Imagínate. Madre mía.
Continúa. Por eso estos datos me gusta darlos porque, ya te digo, a veces me bailaban los números, sé que era entre 300 y 400, pero no sabía exactamente la cifra, así que gracias por el capote. Fíjate no sé cómo decirte, el suplicio que tuvieron que tener para moverse esos 300 y pico kilómetros. Ya te digo que muchos de ellos lo harían en camión, lógicamente, pero había veces que no era posible hacerlo de esa forma, ¿no? Sino que tenían que tirar a pie. Si nos metemos ya en esos días 27-28 de agosto, pues digamos que Belchite se ha quedado ya en zona republicana, zona conquistada por los republicanos. Los nacionales lógicamente se están pegando de palos en el norte y en el centro de la línea del frente. Incluso tienen que intervenir tropas de choque marroquíes que estaban al servicio de los nacionales, pues porque el ímpetu republicano pues lo tenían que contener como fuese, ¿no? La lucha es encarnizada. Lo cojamos por donde lo cojamos, pero es que lo que va a ocurrir en Belchite no tiene nada que envidiar de verdad a lo que está sucediendo en el centro y en el norte del frente en ese momento. Llega hasta tal punto el acoso sobre la ciudad, sobre el pueblo de Belchite, que los defensores, que insisto, que estaban compuestos entre 5 o 6 mil personas, entre civiles y militares, ¿vale? Que ya dicen, bueno, tenemos que someter esta población, más o menos es un enclave interesante, un punto fuerte para tener, digamos, esa ruta hacia Belchite y de Belchite hacia Zaragoza más o menos asegurada, es una vía que les interesaba mucho tener asegurada. Por lo tanto, comienzan a intervenir los carros de combate. Los carros de combate, como estén un poquito bien coordinada con la artillería, que les va haciendo esa barrera de fuego por delante, y la infantería que les sigue para exterminar lo que quede detrás, eso no hay Dios que lo pare, ¿de acuerdo? Y eso es lo que lanzan los republicanos contra Belchite. Por suerte para los defensores, los nacionales tenían emplazados en ciertos puntos, sobre todo zona oeste de la población, ciertas piezas de artillería con las que te puedes imaginar en campo abierto, tíos experimentados tirando con un cañón, es el pato de feria, lo que vas a preparar. Y es lo que ocurre en más de un caso, ¿de acuerdo? Son carros de combate que están avanzando, pues, lógicamente, al descubierto. Y bueno, las velocidades pues no son excesivas, así que la artillería nacional consigue dispersar esas masas de infantería, pero también consigue destruir algún carro de combate. Quiero decir que, ojo con el dato de destruir carros de combate, que no es sencillo, disparar a un carro en movimiento. Yo he tenido el privilegio de hablar con militares en la actualidad que han servido en fuerzas acorazadas y también en artillería, y me han dicho que cuidado el tino que hay que tener para darle a un carro de combate y detenerlo, cuidado. Y también los de los carros de combate te dicen que dentro del carro de combate, de normal, un día normalito, en cuando empieza aquello a coger temperatura, te puedes imaginar, pues pongámonos en 1937 dentro de aquellas latas de tomate, ¿vale? Si nos hacemos un poquito a la idea, los defensores, bueno, hasta cierto punto tienen el optimismo de decir, bueno, tal vez rechacemos esta ofensiva, nos estamos cargando algunos carros de combate, la infantería parece que titubea al ver esas antorchas metálicas ahí en mitad del campo de batalla, bueno, ya parece que tal, ¿no? Que parece que cunde incluso el optimismo en ciertas fases de la batalla, pero la artillería republicana bombardea la ciudad, tú has visto cómo quedó aquello, o sea, destrozado, y luego encima la aviación se encarga de machacar allí donde no llegue la artillería, ¿vale? Eso es. O sea, es algo que queda patente en los libros de historia, pero también en el campo de batalla que podemos ver. Fíjate, sabes que en San Agustín se mantiene todavía un obús, ¿no? Exacto. Fíjate cómo es el tema, que bueno, hoy en día, si tú bien lo sabes, si vas con un detector de metales, te puedes llevar un sorpresón. O sea, puedes encontrar cualquier cosa. Sí. Yo sé que hace 20 años, hace 20 y pocos años, cuando yo tenía 17, 18 años, que ya te comento fue de los primeros campos de batalla que visité, había zonas que no podías acceder, que estaban balizadas, pues porque se sospechaba que había obuses de artillería o granadas de la artillería que estaban sin detonar, ¿vale? Te digo porque esto me ha pasado... Y lo que haya todavía. Y lo que queda. Te digo porque esto me ha ocurrido en campos de la Segunda Guerra Mundial o campos de la Primera Guerra Mundial, que he ido con guías con los que, pues bueno, te puedes imaginar, obteniendo los permisos oportunos, pues te explican el sitio que te interesa ir y ellos están con otros amigos que son expertos con el georradar y según tú estás haciendo la visita, pues ellos van sacando cascos o buses sin detonar, o sea, una burrada.
Te digo yo que si se siguen pasando por ahí los radares, saldría un montón de historia, ¿no? Bueno, pues estamos ya en esa fase crítica que va a ser el 28-29 de agosto, donde los que están dentro, los que están cercados de Belchite, saben que ya van a estar condenados a su suerte porque ni la 105 ni la 150 división de Franco, de los nacionales, van a ser capaces de llegar a socorrer. Y dirás, bueno, ¿cómo es posible que dos divisiones que están allí presentes no puedan romper y abrir un corredor hacia Belchite? Pues la explicación es bien sencilla. Los republicanos saben que como haya un corredor, a esos los van a rescatar y ese triunfo propagandístico que también supone Belchite puede dar al traste con toda la operación, ¿de acuerdo? Digo desde el punto de vista más propagandístico. Bueno, de hecho, durante esta fase intermedia, vamos a llamarlo así, de la batalla, los republicanos, algunos de los submandos más vistosos, vamos a llamarlo así, con la prensa, se acercan por allí. También cabe citar que por allí estuvo Hemingway, en los alrededores. Casi que se meten a la ciudad, a la periferia, diciendo, bueno, ya esto ya está tomado, y casi que los reciben a tiros y tuvieron que salir de allí corriendo, ¿vale? De esta fase intermedia. Se dan cuenta de que efectivamente aquello no está conquistado. Por lo tanto, empieza para mí la fase ya más dura, más sobrecogedora de la batalla de Belchite, que es la lucha casa por casa, que es realmente, tú lo sabes con los testimonios de la gente, lo estremecedor que puede ser aquello, ¿verdad? Bueno, dentro de lo que es esta batalla de Belchite, hay un apéndice por ahí fuera que es una especie de seminario que existía entonces, donde había una unidad de nacionales, requetés, si mal no recuerdo, que estaban allí, pues bueno, dentro de una mini fortaleza. Los republicanos lanzan asaltos, estos lo defienden ahí a ultranza como pueden, hasta que llega un punto en que dicen, mira, o salimos de aquí o nos exterminan como a cucarachas. Bueno, pues salen de la sartén para meterse al cazo. Fíjate tú que podían haber salido en otra dirección, pero sí. Yo siempre lo digo, que el combatiente, cuando está ahí, independientemente del bando que sea, cuando sabe que tiene un camarada que está en apuros, un hermano de armas que va a ser exterminado, el cuerpo, la mente te pide ir en auxilio de esa persona que necesita ayuda. Pues esto es lo que hace esta gente, ¿vale? Estamos hablando de que eran más de 100 personas y bueno, pues en esa lucha que salen ahí tirando granadas de mano a disparo de fusil a tiro limpio, se abren un corredor y se meten en la sartén, se meten en Belchite. Una auténtica burrada. Yo creo que dentro de toda la microbatalla, o dentro de toda la batalla, esta microbatalla para mí es algo que dices, joder, podían tal vez haberse rendido, podían haber sido en otra dirección y no, fueron a ayudar a la gente que sabían que, bueno, que si tal vez con 70 más, pues a lo mejor podían hacer algo, ¿no? Pues veremos que no. Veremos que no. Déjame, Daniel, anotar también que estoy recordando ahora, pues estoy leyendo cositas en el libro, pero no sé si esto lo noté, pero me estoy acordando ahora de que un saludo y un fuerte abrazo desde aquí a Nati, de la historiadora que nos presenta esas visitas guiadas en Belchite Viejo. Siempre hago mención de Nati porque primero la pedí permiso para poder nombrarla en el libro de Respuesta de Más Allá, aceptó sin ningún problema. Y sí me gustaría incluirla, puesto que es una persona que, además de historiadora, también tiene otro punto, y otro punto a su favor y por desgracia, es que sus padres y sus abuelos fueron nacidos en Belchite Viejo, justamente en la misma plaza. La misma plaza del ayuntamiento es donde nacieron. Y claro, yo creo que no hay nada mejor que una historiadora que te está contando la historia de la guerra civil en Belchite Viejo, una persona, una señora a día de hoy, que sus padres y sus abuelos estuvieron en plena batalla. Qué bueno. Eso sí, por una parte. Dime. Sí, te iba a decir, porque haciéndote un pequeño matiz, porque hay que tener en cuenta que la batalla se desarrolló en una ciudad viva, con población civil de por medio. Eso es. Por supuesto. Por otra parte, un fuerte abrazo también a Juan Carlos Salavera, que saldrá también para un proyecto que tengo, y aquí en un de tú a tú pues le invitaremos también, por supuesto. Es el antiguo encargado de Belchite Viejo, se dedica a hacer fotografías nocturnas siempre en Belchite, y ese señor, pues la verdad es que nos ayudó mucho con la aceptación del permiso de investigación y siempre
hay que hacer el reconocimiento de que se portaron muy, muy bien con nosotros, y a modo de historia, quien quiera seguirle lo recomiendo, porque la verdad es que todo lo que presenta en las redes sociales se basan en Belchite Viejo. Siempre publica fotografías de antaño en blanco y negro sobre la guerra, cómo quedó todos los escombros, todo reventado, porque ahora vemos a día de hoy que sabéis que hay 2 coches, no sé si era el Cucaracha y otro coche más. Bueno, ya cuando tengamos este vídeo publicado se incluirán algunas imágenes que tenemos allí realizadas en primera persona y se verán esos 2 coches que menciono. Pero volvamos a lo que estás mencionando, y quería simplemente hacer esta puntualización. Sí. Tengo aquí anotado y digo: se sucedieron duros combates en sus calles, en medio del intenso verano de la región. Al cabo de unos días, a los sitiados se les cortó el agua y el aprovisionamiento de los víveres. Exacto. Hemos hablado... para ponernos en situación, Daniel. Exacto. Hemos hablado de que es una ciudad viva, pero que no le va a faltar mucho para que sea una ciudad muerta, como bien sabes. ¿Por qué hacía ese apéndice? Porque hasta ese momento, digamos que hasta ese tramo final ya de agosto, esos últimos días de agosto, esas horas finales del mes de agosto, todavía en el norte y en el centro los combates son intensos, pero claro, ahí se están centrando en intentar cruzar el río, tomar una población, contraatacar, defenderse. De acuerdo, hay cierto movimiento, pero es que en el sur esto está estancado. O sea, es la piedra en el zapato del flanco sur en el movimiento de Pinza hacia Zaragoza. El general Pozas, general republicano, es consciente de que los nacionales no van a llegar a socorrerlos. Hemos comentado antes la marcha que se han pegado para llegar allí, ¿vale? Es incapaz. Las tropas nacionales son incapaces de abrir brecha, por lo tanto, ya desesperado, Pozas dice: nos vamos a anotar el tanto, esta victoria, aunque sea pírrica, pero hay que conquistar Belchite a los nacionales sí o sí, ¿vale? Recordemos que durante toda la guerra civil los republicanos, si mal no recuerdo, solo toman una capital de provincia, que es Teruel, ¿de acuerdo? El resto no, ¿de acuerdo? No tienen ese éxito como sí que tuvieron en Teruel, y eso que las luchas fueron de verdad intensísimas y muy cruentas por toda la geografía. Pero en este caso, pues bueno, Belchite pues era un tanto que se podían apuntar, porque era, vamos a llamarlo así, estratégico en ese avance desde el sur hacia Zaragoza. A partir de ese momento, como bien has dicho, esa fase final, las municiones se están agotando, ya no hay víveres, el único agua que tienes, tú bien sabes que has estado allí, hay un arroyito por ahí cerca, a ver quién es el guapo que asoma a salir allá por agua. Para que lo conozca, para que no lo conozca, pero tiene que alejarse un pelín de nada, pero sí. Estamos hablando sobre todo en la zona de la iglesia de San Agustín. Exacto, ¿vale? O sea, que a ver quién es el guapo que sale allí por la mañana, por la tarde, a plena luz del sol, a por agua, ¿de acuerdo? Yo esto lo he comentado en algún artículo, en el propio libro de Soldados, Hazañas y Batallas, que también hablo de este episodio de Belchite, que ir a por un cubo de agua te podía costar la vida. ¿De acuerdo? O sea, tú imagínate, la gente que estaba allí está muerta de sed, están desfalleciendo, hay casos de gente que se ha desmayado, gente que está a punto de morir de hambre o de sed, y la desesperación te ciega y a veces pues cometes la imprudencia, ¿no? De hecho, fíjate que cuando ya el combate, ya sobre todo esos primeros días de septiembre, ya se recrudece dentro de la población, los defensores excavan madrigueras en el suelo, vamos a llamarlo así, para poder comunicar unas casas con otras, porque si tú intentas cruzar por encima, por la calle, vamos a llamarlo así, a nivel de superficie, pues cualquier tirador te va a batir y te quedas ahí, ¿de acuerdo? Entonces, no era raro pues ver gente incluso intentando excavar pozos, ya no solo para comunicarse, sino para sacar agua de donde fuese, ¿de acuerdo? Fíjate que hasta tal punto los nacionales que están allí defendiéndose solicitan por radio ayuda, por favor, que vengan aquí, pero el espíritu defensivo no ha decrecido, es decir, la moral sigue intacta. Dice, no, aquí nos vamos a defender. Sabemos que hay varias divisiones que están de camino, ¿cómo no vamos a aguantar? Incluso llegan a pedir sacos terreros, sacos que les tiren desde el aire, porque les han abastecido por vía aérea de víveres, munición, de forma muy frugal, pero es que están pidiendo sacos terreros para seguir haciendo barricadas y parapetos. O sea, la moral
de alguna forma no estaba por los suelos, como se ha dicho por ahí en alguna ocasión, ¿no? Tal vez la moral del atacante sí que empezó a minarse cuando ven que, joder, que esto que no lo conquistamos, que no hay tutía, que no hay forma, que cómo se defiende esta gente, ¿no? Bueno, ya te puedes imaginar, comienza por la periferia a estrecharse el cerco, los republicanos cada vez a costa de muchísimas bajas se están metiendo por los barrios periféricos hasta que llegan a esa calle principal y donde empieza el combate más salvaje que puede haber en una guerra, que es el cuerpo a cuerpo, armas blancas, bayoneta, cuchillos, lo que pillasen, ¿de acuerdo? Yo he estado, insisto, en varios campos de batalla donde hubo combate urbano. Y de verdad, Belchite, cuando yo me acuerdo que con casi no llegaba a 20 años, te metías en aquellas casas y veías perfectamente las ráfagas de las balas, ¿no? De las ametralladoras, cómo la metralla mordía las paredes, cómo está todo machacado. Y dices, madre mía, aquí la gente habrá muerto aquí algunos, se habrán trinchado aquí el uno al otro. Bueno, pues eso es lo que había, ¿vale? Y yo siempre digo que el combate, pues bueno, vamos a llamarlo así, más anónimo. Tú tienes a un tío en una trinchera a 100 metros, le pegas un tiro, pues como que, bueno, a ver, en una guerra te acabas deshumanizando. Dices, bueno, pues le he pegado un tiro a 100 metros, pues ni sabía quién era. Pero hostia, cuando tienes que pinchar a un tío a 30 centímetros de ti, ¿de acuerdo? Eso sí que es cuerpo a cuerpo. Sí, y sí. sentir cómo la vida de ese tío se va digamos, en tu fusil que le has pinchado ahí con la bayoneta, pues eso es muy jodido, ¿eh? Perdón la expresión, pero eso es muy jodido de vivir y la gente mayor, insisto, algún familiar mío cuando lo contaba, pues ostras, que ves a un tío de 70, 80 años con la lágrima aquí, pues cuidado, ¿eh? Esto es hablar sin saber, por supuesto, pero te doy un ejemplo. Imagínate, con la bayoneta, como tú dices, se lo clavas, pero lo mismo no te da ni tiempo a visualizar cómo se está yendo esa persona, porque te vienen otros 15 de frente o por la espalda. Y tienes que reaccionar. Y la tensión también por arriba, por el cielo, ¿no? Te quería hacer mención. Exacto, sí, porque hay el constante peligro de la aviación, lógicamente, pues bueno, cuando ya sí que existía esa comunicación por radio, ¿no? A diferencia de la Primera Guerra Mundial, que las comunicaciones eran un poquito más precarias, pero bueno, ya cuando el combate se va estrechando hacia la zona central, cuando los republicanos saben que tienen tropas desplegadas en el interior, lógicamente los bombardeos cesan. Pero claro, una intentona, coño, que no cae Belchite, se repliegan, se recomponen, sacan a los heridos, machacan otra vez con las bombas desde fuera, ¿no? Y así hasta que básicamente vamos a meternos al 3 de septiembre, que es casi cuando ya se puede decir que la batalla ya llega a esa recta final, donde ya los nacionales dan por imposible, ya son conscientes de que no van a llegar bajo ningún concepto a socorrer a los que están ahí cercados, y ya dentro de la población los mandos nacionales dicen, bueno, pues vamos a tener que pensar en salir nosotros, si no nos van a rescatar habrá que salir aquí como sea, de aquella forma que se dice, ¿no? Bueno, hay división de opiniones, hay gente que quiere salir de allí y hay gente que se quiere quedar, ¿vale? Tanto civiles como militares. Bueno, el comandante de la plaza da la opción de aquel que quiera salir, que esté en condiciones de hacerlo, por supuesto, que salga. El que quiera quedarse, que se quede, pero que asuma las consecuencias de que van a tener que luchar hasta el último hombre y el último cartucho. O sea, no va a haber rendición posible, ¿vale? Entonces, cierta noche, ya estamos hablando de del día 5, en concreto 5 de septiembre, una expedición de unas 500 personas, ¿de acuerdo? Van a coger a eso de las 10 de la noche, ya cuando digamos que ya es más o menos de noche, y van a establecer una especie de corredor seguro, porque por radio han contactado con el exterior, que en un promontorio cercano van a encender unas hogueras, ¿no? Y en esas hogueras pues van a poner el punto de referencia donde tienen que ir esta gente que va a salir más o menos en línea recta para llegar al lugar seguro. Aprovechan cierta confusión, ¿vale? Porque tú imagínate que, bueno, pues sí, hay una batalla, pero bueno, la gente descansa a veces en la batalla, ¿no? Pues bueno, había ciertas patrullas de soldados republicanos, pues algunos más adormecidos después del tute del día, vamos a llamarlo así, y estos nacionales que intentan salir, pues consiguen abatir a alguno, ¿de acuerdo? Pues, lógicamente, pues de la forma más sigilosa posible, y logran empezar a salir. ¿Qué ocurre? Que no lo van a hacer los 500 de golpe, sino en pequeños grupos aislados de pues, 5 personas, 10 personas, 20, algo que no llame mucho la atención. Pero algunos son descubiertos y las ametralladoras y la fusilería de los republicanos pues se ceba con todo el que intenta salir, y básicamente se calcula que menos de la mitad de esos 500, unos 200 más o menos, son los que logran salir y dirigirse hacia zona segura. Pero ya tenemos
esa gente que intentó salir. Te puedes imaginar al amanecer del día 6 cómo está el campo de batalla, plagado de militares y civiles que han intentado salir, pues masacrados. Y bueno, y en este caso, pues ya el día 6 y el día 7, que es cuando concluye la batalla de Belchite, como bien sabes, pues bueno, el general Pozas más o menos está contento, vamos a decirlo así, porque ha conseguido esa piedra que tenía el zapato en el camino hacia Belchite, por fin se la han quitado del zapato, y se apuntan esa victoria pírrica. No tardan en llegar pues las autoridades, la prensa, para decir, oye, mira lo que hemos conquistado, lo que nos ha costado, pero lo hemos conquistado, ¿no? Y ese sería tal vez, así hemos intentado hacerlo de forma más amena, resumida posible, pero tal vez ese fuese luego si quieres podemos debatir un poquito lo que significó la batalla en el contexto general, pero aquí lo que hay que tener en cuenta es que bueno, Pozas pues es consciente de que ni en el norte ni en el centro los objetivos que tenían previstos no se han cumplido en su totalidad, salvo en casos muy contados, como hemos comentado, ¿no? De Zuera al norte y tal, pero es consciente de que bueno, en el sur pues han conquistado terreno, pero fíjate tú cómo es esto de las guerras, que han costado cientos de vidas, miles de vidas entre muertos y heridos, que semanas después, meses después, la línea pues casi que va a volver a donde estaba en la mayoría de los sitios. Eso es lo realmente trágico de todo esto. Me parece muy bien, Dani, lo que estás mencionando, todo es muy interesante. Me gustaría incluir también, no sé si tú lo has escuchado, lo has leído como un servidor, tenemos que ponernos en situación de que, ¿cómo decirlo?, desde el 24 de agosto hasta 6-7 de septiembre, lo que tenemos que ponernos en situación es ese calor, como hemos dicho anteriormente, pero no me quiero basar otra vez en lo que hemos hablado antes de los soldados, etc. Estamos hablando de esa masacre, esa barbarie que se realizó en Belchite Viejo, y esos cuerpos, esa putrefacción, los olores, porque es que, entiéndeme, Daniel, por dónde voy. Yo he escuchado ya unos cuantos programas y hay cosas, hay hilos que no tengo nada anotado, voy anotando sobre la marcha, leyendo un poquito el libro de recuerdos, y el móvil le tengo para ti, para el GPS. Que se agradece un montón. Pero a lo que quiero llegar es de que voy recordando, porque tengo aquí Belchite. Yo lo que siento cada vez que voy a ese enclave, también te quería hacer mención, pero no quiero alargarlo y quiero quedarme con Belchite. Te iba a mencionar Rodén, por si te suena Rodén. Yo ahí he tenido el privilegio de estar allí durante 2 noches, 2 madrugadas, experimentando en Rodén, y perteneciente también a Zaragoza, esa zona, pero te pones en lo alto del campo del cerro y ves cómo se quedó destruido, derribado totalmente Rodén. Ahí sí que está reventado, por desgracia, y te pones en situación, estando en silencio, echando un cigarro, y me salió del alma, me dio por echarme el cigarro mirando al cielo y digo, madre mía, y si han pasado por aquí avionetas, por poner un ejemplo, que lo desconozco en la historia, no me voy a meter ahí, pero si posiblemente pasaron por ahí y soltaron alguna que otro bus, imagínate cómo tuvo que ser Chile. ¿Cómo tuvo que ser? Fue durísimo. Ahora, volvamos a eso de la putrefacción que te estaba mencionando en esas calles. Yo tengo entendido, tú corrígeme lo que sepas o añade lo que quieras, a razón de la putrefacción, esos cuerpos los hacían montañas en la zona del ayuntamiento, donde se encuentra ahora la Cruz de Hierro, la de los caídos, y ahí los incineraban por el tema de la putrefacción. ¿Qué puedes añadir a eso? Exacto, es una práctica que es habitual, o sea, que no me sorprende. O sea, yo no tengo datos exactos para decir, oye, pues mira, calcinaron, quemaron no sé cuántos cuerpos. O sea, es algo que, a ver, que nos puede llamar la atención y decir, joder, qué barbaridad que están diciendo estos dos Danieles esta noche, ¿no? Yo no puedo, perdóname, un breve inciso, yo no puedo hablar de cifras, pero que eso pasó sí lo puedo garantizar. Es que no sería extraño, no sería extraño, te digo, porque yo en su día también lo escuché y me pareció algo... como dices tú, yo muchas de estas cosas que vamos hablando hoy pues te vienen a la memoria y podríamos estar hablando 4 horas de Belchite más, pero el tiempo es limitado. Pero yo es algo que el tiempo es limitado para ti. Yo llevo ya de 4... el récord está en más de 4 horas y media, pero seguimos. Genial. Tú pues cuando eso lo dices, fuera broma, estamos aquí grabando y tal, pero tú cuando eso me haces aquí sí con el dedo y a la sin problema. Pues es algo, esto que comentabas de los cuerpos es algo que a mí me ha llamado mucho la atención siempre, porque yo creo que no estamos, salvo que te dediques al tema de, yo qué sé, del ámbito sanitario,
que a ver, a mí más o menos me toca más o menos próximo por mi trabajo, pero la gente que está en emergencias, los bomberos, la policía, nuestras fuerzas armadas, que a veces pues tienen que lidiar con cadáveres en su día a día, más o menos se pueden llegar a hacer una idea, pero gente como tú y como yo que no vivimos de, yo qué sé, pues de tratar con pacientes, etcétera, etcétera, ¿no? Que puedas estar de cerca con la muerte, solamente este perfil y sobre todo la gente que lo vivió nos podría explicar lo que es aquello. Yo sí que es cierto que he hablado con militares, he leído muchísimas memorias de militares y cuando te comentan lo doloroso que es tener a un compañero, a un camarada muerto a 30 metros y que no le puedes atender, y que se está descomponiendo, que se le están comiendo las ratas, porque cuidado, que estamos en un pueblo, en un entorno, entiéndase, rural, ¿de acuerdo? Cerquita de mucha vegetación, de un arroyo, hay animalitos y los animalitos tienen hambre, y más en una guerra que te puedes imaginar lo que ya no están acostumbrados a épocas de bonanza. Ahí tenemos testimonios de soldados, me viene a la mente ahora, de la Primera Guerra Mundial, cómo se quedaban descomponiéndose encima del parapeto, amigos y enemigos, y cómo llegaban a reventar los cuerpos por la emanación de gases que se van acumulando dentro. Pues esto es lo que ocurría en Belchite. Estamos hablando de un verano sofocante, tal vez de los más calurosos de aquella primera mitad del siglo XX. Entonces, ese olor dulzón que siempre dicen, olor dulzón a muerte, que lees en muchos testimonios, eso es lo que estaba por ahí pululando en Belchite, junto con el de los explosivos, el aroma de los explosivos y el de la pólvora. Y los incendios, por supuesto. Eso es algo que, por ejemplo, he leído y que me han contado algunos veteranos de guerra, que les daba igual los años que hubiesen pasado, les daba igual. Hay gente que, tú imagínate, cuando estás en un entorno urbano, yo recuerdo haber hablado con gente que participó en la batalla de Berlín, que pudo ocurrir en alguna calle concreta de Belchite, no me cabe la menor duda, cuando se derrumba un edificio, que dicen que se monta tal polvareda allí entre escombros, ladrillo pulverizado y tal, que extienden así la mano como estoy haciendo ahora aquí delante de la cámara y no se ven los dedos. O sea, eso es a lo que se están acostumbrando las personas en Belchite, en 15 días de verano. Y eso es lo que había allí. Y por lo tanto, intentar enterrar a los cadáveres, pues a veces no es posible. Y hay que tomar decisiones más drásticas. Por lo tanto, acumularles en un punto, como pudo ser efectivamente la plaza, y meterles fuego pues para evitar pues eso, una posible epidemia, contagio de enfermedades, no me suena para nada raro, porque ¿dónde vas tú a enterrar a esta gente si no tienes un lugar material donde ponerlos? Es la zona más abierta, en realidad. Es la zona más céntrica y más abierta. Exacto. Sí. La verdad es que es muy duro, es muy duro. Mira, quería hacer mención aquí. Vamos a regalar parte de aquí del libro encantadísimo, porque no quiero hablar contigo, la verdad. Tengo gusto que lo escuchen. Mira, tengo aquí anotado. El cura de la iglesia de San Martín, esto viene en referencia a lo que tú has comentado antes, porque no te estoy oyendo, te estoy escuchando. Sí. Y esto viene en referencia a lo que has dicho de la sartén al cazo, ¿te acuerdas? Sí. Vale, pues mira. El cura de la iglesia de San Martín se encontraba encerrado en su interior junto con muchas mujeres y niños para resguardarse de los bombardeos y disparos que asolaban las calles del pueblo. Horas posteriores, cuando decidieron por fin salir huyendo en dirección a la iglesia de San Agustín con la pretensión de salir del pueblo, les asediaron en un cruce de calles, disparándoles a diestro y siniestro, perdiendo cantidad de vidas de mujeres y niños inocentes e indefensos. Esta es la triste realidad, señores. Sí. Al movimiento, y sean curas, sean madres, sean hijos. Da igual, porque es una ciudad viva, es una ciudad del enemigo. O sea, ya te digo que independientemente del bando que sea, pero tú imagínate, pues por desgracia, ¿no? Por ejemplo, pues vimos que tanto en la época previa a la República, ¿no? Y durante la República y luego durante la Guerra Civil, pues la fijación que había a veces por los colectivos de religiosos, ¿no? que eran vilipendiados, denostados, asesinados vilmente, ¿no? En muchas ocasiones. Y bueno, pues aquí no iba a ser una excepción, y yo ya no me pongo solamente a hablar igual de religiosos, sino tú imagínate una ciudad que se está resistiendo a ultranza, ¿de acuerdo? Que es que no hay forma de conquistarlo, la frustración que tenían que tener los atacantes y la presión a la que les sometían sus mandos para decir, mira, tío, es que hay que meterse, hay que conquistar esto, y ya la
la gente le da igual tirar a diestro que a zurdo, o sea, da igual a lo que se cruce, ¿no? Por desgracia, así son de tristes las guerras. Y eso lo hemos visto. Yo tengo algún amigo o algún conocido que han sido corresponsales de guerra, y cuando te hablan de lo que ocurrió en la guerra de los Balcanes, la famosa avenida de los francotiradores y demás, da igual. Si tú te cargas a una persona, da igual, mujer o niño, alguien va a ir a socorrerle. Y ese que va a socorrerle le pegan otro tiro. Y así hasta X que vayan a por ellos. Y es En así. plan reclamo, vamos a decir. Si es, que, Es así. sí. Es así. Qué Por triste. desgracia, así son las guerras. Si me permite la expresión, así de putas son las guerras. Por supuesto. Para mí es que pierden todos, excepto Sí. los mandatarios. Para Exacto. mí, excepto los mandatarios, pero no se me malinterprete, yo no estoy hablando de política esta noche. Se llame Franco, se llame por la otra parte, del otro bando, haya ganado los nacionales, haya ganado la República, me es igual. A lo que quiero llegar es de que para mí perdemos el pueblo con sus hermanos. Sí, yo siempre que hablo o doy alguna conferencia, da igual, sea en una presentación o en alguna universidad que me han invitado a dar alguna conferencia, yo siempre lo digo, que vamos a hablar de historia, vamos a hablar de un bando que gana una batalla, otro que pierde una batalla o tal, pero que no nos engañemos, en las guerras todos pierden y el que peor lo pasa es la población civil, es así. Por supuesto. Quería preguntarte una cosita más. Esto es por interés personal, ¿vale? Ya he preguntado unos cuantos y me gustaría saber hasta tú qué es lo que sabes. Te suena interesante, pero te lo voy a hacer. ¿Tú sabes o has estudiado y has leído en algún sitio a qué hora se inició la batalla? Hay de todo. El 24, te estoy así hablando de memoria, se aprovecha el factor sorpresa de la madrugada, ¿vale? Es decir, de la madrugada de ese día 24, el bando republicano lo que pretende es la sorpresa. ¿Cuándo vas a sorprender a tu enemigo? Mejor dicho, pues vas a aprovechar esas horas que a veces son un poquito confusas, que son el amanecer y el anochecer, ¿de acuerdo? O sea, es algo que en la tradición militar se ha utilizado mucho, las primeras horas del día, justo cuando está despuntando el alba, pero bueno, las versiones oficiales, que es un poquito lo que nos recogen los libros de historia, es esa madrugada del 24, pues los republicanos lanzan carros de combate, infantería, etcétera, y más o menos pues es aprovechando esa sorpresa inicial, que pues tú explotas en mitad de la oscuridad, vamos a llamarlo así, antes de que salga el sol, pues la posible ventaja que te puede dar ese factor sorpresa. Yo esa es un poquito la postura que también defiendo, ¿no? Que es lo más lógico es que fuese en esas horas de la madrugada del 24. ¿Tiene sentido iniciarlo a media mañana? Pues sí, pero hay que tener en cuenta que estamos con un calor de 3 pares de narices y donde tenemos más fresquito, pues al amanecer. Por lo tanto, no sería descabellado. Yo no te he dicho nada ni en privado ni ahora, y tú acabas de decir lo de no suena extraño tampoco a la hora del mediodía. Pues ahora me refiero a lo que yo tengo entendido, ¿vale? Puedo nombrarla en este caso, no tengo ningún problema, a Nati, de la historiadora que hice mención anteriormente. A ver si veo ahora el nombre y apellido y la menciono ya bien. Pero vamos, a lo que quiero llegar es de que aquí, Natividad Virgos. Un saludo y un abrazo desde aquí. Pues a Natividad, que me gustaría, mira, que hables con ella, porque creo que vas a disfrutar un rato cuando vayas para allá. Y ella contigo, por supuesto. Que aquí nadie es más que nadie, vamos. No, comparar nunca ha sido bonito, por lo menos para mí. A lo que quería llegarte, Natividad Virgos. Nosotros el primer año que estuvimos fuimos de día. Y hicimos la visita guiada turística, que luego me gustaría hacer mención sobre eso de lo que voy a inclinar, del dinero, pero algo has hablado un poquito al inicio, pero no, yo no voy a atacar, no voy a atacar porque para mí tiene una lógica, pero luego lo hablamos, si te parece, voy a anotarlo, ¿vale? Genial. Dinerito, vamos a anotarlo. Pero bueno, no, igual a mantenimiento, vamos a decir. Que a lo que quiero llegar, que bueno, ya nos estamos liando, vale, a lo de la hora. A lo que quería llegar, Daniel, es de que hablando con ella, nos dio la explicación por la mañana, no llegó el momento de lo de la hora, porque no era una pregunta habitual para nosotros, pues hicimos otro tipo de preguntas o algunos ni preguntaron ni siquiera, pero escuchando a la guía y visualizando, y yo emocionado interiormente y triste, también hay que reconocerlo en alto.
Hicimos la visita guiada y luego, pues ya cuando se hizo la noche, tuvimos la suerte de hacer la experimentación. Nos dieron unos cascos, estuvimos con Juan Carlos Salavera, que mencioné anteriormente, el encargado de Belchite. Una hora posterior luego se fue, hizo sus fotografías nocturnas. Bueno, pasaron una buena noche y si tenéis algún problema me pegáis un toque. Venga, muchas gracias, Juan Carlos, hasta luego. Y nos quedamos solos en Belchite Viejo. Bueno, hubo todo tipo de sucesos, porque no es por generalizar y ver aquí el canal de YouTube de Tú a Tú con Daniel Barrios o de Misterios Dagian, que tenemos material tanto en uno como en otro de Belchite Viejo. No es propagandístico a lo que quiero llegar. Aquí es que para mí es importante. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Pues que hubo un momento que Guillermo y yo nos fuimos con un señor a una zona. Hice, vamos a llamar, tipo entrevista, pero como yo no me considero así, pero le estuvimos grabando, le hicimos todo tipo de preguntas, a las cuales me parece muy interesante lo que ese señor vive por la noche sin ningún tipo de linterna. Va con su pastora alemana y se da su paseo por la zona y va sin linterna, pero es que ha visualizado cosas que... Madre mía, lo primero es cómo se plantea ir de nuevo solo, volver a repetir, eso lo primero, en la madrugada. Y lo segundo es que ha visto cosas, como cuento en el libro, que yo he visto foros, comentarios en las redes de chavales jóvenes hablando de fiesta en Belchite, en Zaragoza. Vámonos a Belchite, que no hay narices, sí, que sí hay narices, venga, vámonos para allá. Y lo que han visualizado... Luego, cuando yo he hablado con este señor, me lo ha corroborado, pero sin yo preguntárselo, y me ha dicho que ha visto lo mismo. Hablo ahora de las bolas lumínicas, atravesando desde una pared, una fachada, hacia otra, en la misma calle general, donde está el tanque, que bien sabrás tú. A lo que quiero llegar con todo esto, te pones en situación y dices... Estamos con esta gente, el grupo está en el campo base, que es donde están los banquitos que hay a la derecha, donde la iglesia de hierro, la Cruz de los Caídos, y estando allí, con nuestro campamento base, nosotros nos vamos con esta persona, Guillermo y yo, y nos pegan un toque mediante walkie-talkie, que si hemos escuchado el estruendo. Y nosotros, ¿cómo que estruendo? ¿Qué ha pasado? No hemos escuchado nada. Estábamos en la entrada, para que te hagas la idea, al lado del acceso al museo, para la planta superior. En la misma puerta de esa estábamos. Y ellos estaban donde te he dicho ya, en la iglesia, en el banco que hay ahí. Donde, para quien se ubique también, como he dicho anteriormente, donde calcinaban a los cuerpos. ¿Qué es lo que pasa? Que nos dicen eso, de que hemos escuchado un estruendo. ¿Lo habéis escuchado? Decimos que no, que nosotros no hemos escuchado nada. Dicen, bueno, vamos a mirar, pero eso tiene que ser un golpetazo de un coche. De algo, se ha tenido que caer por la cuneta o lo que sea, pero vamos a ver si podemos ayudar. Nos olvidamos ya de la experimentación y esta gente va a ayudar. Nosotros estamos con esta persona, pero a la que venimos nos para y nos enseñan un cruce, otra historia, que también hago mención, pero no quiero alargarlo. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando ya nos unimos de nuevo los dos grupos, vamos a decir, pero estamos conectados con walkie-talkies, pero nunca nos solemos separar, pero ese día fue por lo que fue. Cuando hace un compañero una pregunta y dice a qué hora se inició, qué hora marcaba el reloj a la hora de la batalla, nosotros obtenemos, que te la voy a pasar o si quieres la ves en este mismo canal, que la tenemos. Nosotros entendemos, ¿vale? Aquí yo no soy nadie para afirmar que dice esto, ¿vale? No quiero condicionar a nadie, pero nosotros entendemos en su mayoría las 12:15. Vale. Pero esto, estamos hablando con la atención de ese estruendo. Justamente cuando hace la pregunta de qué hora marcaba el reloj y se oye ese estruendo, es cuando, en vez de escucharse el estruendo, en el registro, en la posterior analización parafónica, ese registro se entiende perfectamente las 12:15. Claro. ¿Qué pasa? Que al año siguiente vuelvo a ir, en este caso con mi familia por la mañana, vuelvo a ir a Belchite y tengo la suerte de encontrarme otra vez con Natividad, Natividad Virus. Y luego nos íbamos, fíjate, al Moncayo, a lo alto del Moncayo, a Sierra, a Sanatorio Agramonte, otro enclave muy interesante. Y sí, hicimos nuestros kilómetros, pero me fui a Belchite y de Belchite luego nos fuimos para allá, para Agramonte, a lo alto del Moncayo, que también pasó la guerra civil por ahí. Bueno, pues se lo pregunté, le dije, oye, Natividad, tal.
¿me puedes explicar, tú que eres historiadora, a qué hora se inició la batalla? Uh-huh. Y me dijo, a las 12:30 del mediodía, pero especialmente entre esas horas, porque Uh-huh. fue a la hora del Ángelus, según los libros de historia. Vale. Yo te hablo, Sí. entiéndeme, yo lo que sí quiero dejar de antemano es que no estoy diciendo que tú no tengas razón ni que tengas Sí, te ella. entiendo. Te digo la información que yo sé, pero yo no te voy a rebatir nada de historia, a ti no te rebato nada. No, bueno, yo soy el primero que le pueden rebatir cualquier cosa, de verdad que yo, en serio, me gusta aprender, me informo todo lo que puedo y trato de exponer la información, como te comento, de la forma más amena posible. A ver, tenemos que tener en cuenta que, claro, ¿cuándo empieza la batalla? ¿Dónde? En todo el sector, solo en Belchite, ¿de acuerdo? Porque lo que sí que es cierto que varias fuentes historiográficas y varios libros ahí lo dejaban por escrito, que dependiendo de la zona sí que se hizo aprovechando antes del amanecer. Claro, tú imagínate lo que comentábamos antes, por ejemplo, de los carros de combate. Si yo me pongo a desplegar carros de combate a plena luz del día, pues chico, pato de feria. Ahora, si lo hago a las horas del amanecer, que todavía no hay una claridad muy predominante, pues vamos, ahí tenemos ejemplos en la historia. Por ejemplo, me viene a la memoria la batalla de Shiloh, a las afueras, vamos, en la frontera entre Polonia y Alemania, lo que fue la antesala de la batalla de Berlín. Ahí los rusos lanzan los carros de combate, hicieron una cagada monumental, que es poner focos detrás para iluminar, intentar, digamos, cegar a los defensores, y produjeron el efecto contrario, pero lo solían hacer de madrugada para evitar que fuesen fácilmente detectables y recorriesen toda la distancia posible y que pillaran por sorpresa, exacto, a los defensores. Vamos, tal vez, pues mira, me ha picado un poquito la curiosidad, ¿no? De decir, pues, joder, a ver si lo que es el ataque sobre Belchite, a ver si fue entre las 12 y las 12:30, pero lo que yo sí que estoy seguro es que en ciertas partes del frente se inició de madrugada por eso, por aprovechar las últimas horas de oscuridad de la madrugada, ¿vale? Tal vez ya me voy a estrujar un poquito más los libros de historia, porque fijo que en Belchite, si nos lo dice esta historiadora y esa supuesta entidad nos ha dado también un punto concreto, tal vez el asalto a Belchite comenzase a las 12:15. Estoy seguro. Bueno, la verdad es que es apasionante. ¿Tú qué opinas en la actualidad? ¿Cómo está lo de...? A ver, yo he conocido a varias personas que han hecho lo mismo que tú, de poder ir hace años ya e ir gratuitamente. Pero claro, tú has tenido la suerte de ir gratuitamente porque no haces hechos vandálicos, no eres una mala persona, entonces has disfrutado de la historia, de lo que se vive allí, las sensaciones que se viven, esa percepción que uno tiene cuando entra al viejo Belchite, pero respetando, que es lo importante. Pero luego sabes también que hay vandalismo, por desgracia. ¿Y cómo crees que se ha desarrollado todos los acontecimientos para llegar a tal punto a cobrar una tarifa para la guía turística, no para la guía, sino tener un guía que te vaya explicando la historia, que no me parece descabellado tampoco, pero cómo has llegado también para que vayamos a investigar por la noche, a experimentar unos grupos y nos pongan unos precios que para mí son desorbitados. Sí, yo ahí estoy de acuerdo, porque mira, yo lo conocí de jovencito, ya te digo, no tenía ni 20 años, y cógete el coche y tira para allá desde Burgos, ¿no? Que tenemos un trecho acojonante hasta allí. Bueno, pues el caso es que yo recuerdo que, así un poco también entrando un poquito en tu terreno, la visita fue de las que más me ha gustado, y mira que, ya te digo, llevo más de 20 años visitando campos por Europa, campos de batalla por el norte de África, en España, o sea, ya tengo digamos, un bagaje. Pero tal vez fue el campo donde me dio una sensación de paz, de quietud, como no he visto en ningún otro sitio. O sea, fíjate que yo recuerdo que fui en verano también, un mes de agosto, y nada, aprovechando pues que estaba de vacaciones en el instituto o en la universidad, ya no recuerdo exactamente por dónde andaba, pero recuerdo que era una mañana tranquilísima, y luego volví al atardecer, ¿no? Para sentir un poco también esa transición, ¿no? De la mañana a la noche, o del día a la noche. Y recuerdo que, no sé si te habrá pasado a ti, que había ciertos momentos en que no oías ni trinar a los pájaros. O sea, es algo que me llamó la atención poderosamente. Digo, ostras, aquí... ¿Sabes? Y a ver, había leído hasta cierto punto de historia. Y permíteme que incluya, me arriesgo a decir, al menos por mi parte, de que
no creo que sea sugestión, no creo que sea autosugestión. No, pues te digo por qué, porque como te he comentado al principio, y ya me conoces un poquito de antes de esta intervención, vengo de una formación jurídica y a mí me gusta tener, incluso también tengo formación técnica y me gusta documentar todo, pero cuando no hayas una explicación a algo, no quiere decir que no tenga explicación, es decir, la ausencia de una evidencia en sí no te dice, oye, es que no ocurre, no, está ocurriendo algo, pero yo o mis capacidades o las de quien me rodea no somos capaces de explicarlo, pero no podemos negar que no existe algo, por ejemplo, ¿no? Tampoco podemos negar que sea entidad, energía, lo que fuere, también yo considero que es inteligente. Exacto, porque nosotros, mira, yo tengo en mi casa convivo con más de un gato, ¿no? Y dicen que los gatos, los animales en general, pueden percibir cosas que nosotros no percibimos. Ellos tienen un espectro de visión mucho más amplio que nosotros, ven en otras frecuencias que nosotros no vemos. ¿Quién te dice que no estamos conviviendo con otras entidades que se manifiestan? Hay la típica sensación de que baja la temperatura, de que no sé qué, que conoces tú perfectamente. ¿Vale? Sí. Pero es que yo te puedo asegurar que tanto en Belchite como en otros campos de batalla me he sentido observado. Y estaba, te juro, literalmente solo, porque hace 20 años, ¿quién iba a ver Belchite? Cuatro taraos que nos gustaba la historia y poco más, porque el tema luego, como bien dices, de las investigaciones, pues ya tuvo, digamos, una repercusión. Yo recuerdo a finales de los 90 que, coño, aquello pegó un boom brutal y a partir de ahí, pues ha habido una constante. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. A ver, yo colaboro aquí en Burgos con un museo en Belorado, que es una población que, mira, pilla casi a la misma distancia que Zaragoza de Belchite, y en Belorado tenemos un magnífico museo de la radiocomunicación, de la historia de la radiocomunicación desde los comienzos de la radio hasta la actualidad, y una trinchera, una recreación de más de 700 metros cuadrados. Es una auténtica barbaridad lo que hay recreado. Es genial. Y yo varias veces he participado como guía en determinados eventos que hemos hecho de recreación histórica, y yo reivindico la figura de un guía remunerado, porque esa persona se ha currado ahí una documentación y se ha metido unas horas importantes empapándose sobre el terreno de lo que fue la batalla de Belchite, y yo entiendo que ese trabajo hay que pagarlo, y por supuesto un mantenimiento mínimo de las instalaciones, ¿no? Para que eso no acabe de derrumbarse, porque yo recuerdo que hace 20 y pico años te podías meter en las casas. A ver, con cierto cuidado, yo me he metido, te puedes imaginar, en búnkers, en torres aéreas, de todo, y chico, con cierta prudencia te puedes meter en los sitios, pero por desgracia, pues no hay más que de vez en cuando, pues 4 descerebrados que van, lo pintan, lo pegan 4 patadas y lo rompen todo, ¿no? Entonces yo entiendo que hasta se ponga una verja y se prohíba el paso y tengas que entrar con un permiso, bien, pero ya de ahí a cobrar un canon, una tasa exagerada por realizar un trabajo de campo, eso yo ya no lo comparto. Eso ya no estoy tan de acuerdo como oye. Hombre, se me ocurre así a la vez. En pleno directo grabando, en pleno directo estoy pensando, ¿qué te parece la voluntad para todo aquel visitante que acepte un guía turístico, que te lo vayan explicando? Imagínate, el guía turístico, si tiene una tarifa, pues es un trabajador totalmente respetable, pero luego si quieres pagar un extra para ese mantenimiento o algún tipo de restauración o lo que fuere del viejo Belchite, el que quiera que haga su aporte, su voluntad, y ya está. Pero lo que no puede ser, Daniel, también para mí es de que, jolín, yo estuve en esa época, lo que te he dicho, de Natividad y de Juan Carlos Salavera, que era el antiguo encargado, y claro, habrá cambiado mucho la situación, y yo no voy a complicar ni voy a comprometer a estas dos personas, por supuestísimo, y con lo bien que se han portado con nosotros. Pero a lo que te quiero llegar, Daniel, para que me entiendas, es de que a mí no me pusieron precio. Nosotros fue con un permiso de investigación con aceptación, pero no se nos dijo, pero con X o a partir de X. Yo, años posteriores, he llamado por teléfono, pregunté, hablé con otra nueva persona de oficina y a mí me puso unas tarifas, pero es que encima eran unas tarifas, para mí por lo menos, muy elevadas. Pero es que yo le dije que somos un grupo de investigación. Pero me dijo que, entre otras palabras, seáis de un grupo de investigación, seáis un grupo de fotografía nocturna, haced lo que queráis en grupos para que os salga más económico, pero aquí hay que pagar X. Y ese X, reitero, que es muy elevado para mí. Entonces, claro, si cada fin de semana
vamos a tener viernes y sábado noche de madrugada. Y otra cosa, cuando yo estuve y tuve el privilegio de estar, porque lo considero privilegio, a mí no se me puso ninguna hora. Cuando queramos salimos. Exacto. Ahora era un tope. Creo que recordar que era de 10 de la noche, el turno de noche era, creo recordar, de 10 de la noche a 2 de la madrugada o 1 de la madrugada máximo. Y encima que pagas 3 o 4 por 3 o 4 horas un pastizal grupalmente, encima tienes menos margen, porque nosotros no tuvimos ni margen. Pero bueno, hay que respetar a los ayuntamientos, no quiero meterme en ningún problema tampoco. Para mí simplemente es una crítica constructiva. Creo que volviendo a la época anterior, ni hay que volver a la tuya de hace 20 años, que es al libre albedrío, entrar y hacer lo que queráis, pero creo que en la que yo entré, creo que no está mal pagar 6 euros por una visita por el día, y luego los que seamos amantes del misterio, fotografía nocturna, o que tiene la ilusión una pareja de ir por la noche, que esté quien quiera y que pague una tarifa y ya está. Pero ya está. No nos pasemos con esos precios. Exacto. Sí, yo, mira, te lo digo porque te puedes imaginar, he peregrinado por muchos archivos, tanto de España como de Europa, y a ver, tienes que pagar a veces una tasa por hacer fotocopias, porque te hagan una traducción de un documento, por lo que sea. Bueno, estás pagando el trabajo de alguien, como tú el día de mañana quieres que te paguen por cada libro que te compran, o yo, cada vez que... Pues es así, es un trabajo y hay que pagarlo. Pero de ahí ya, pues ya te digo, en recintos similares que te puedes encontrar en Europa, te ponen unas tasas, ¿de acuerdo? Pero que son, no te voy a decir que irrisorias, pero son consecuentes. Y te hablo de sitios en el norte de Europa que el poder económico es mucho mayor que el nuestro. Y dicen, bueno, pues, ¿pero por qué lo ponen esa tasa? Pues bueno, simplemente pues para garantizar que no va a haber un vandalismo, que la gente que va pues va a hacer un trabajo, que tienes que exponer unos credenciales, ¿vale? Que allí no va cualquiera. Entonces, pues bueno, a ver, hace 20 años, como bien dices, aquí tú te podías meter por una puerta y salías por la otra, y en el interim pues podías hacer lo que te diese la gana. Te expones a que pues te lo machaquen en el escenario, ese es el problema. Y ahí está, vamos, de ejemplos, España está repleto y Europa está repleto. Y bueno, yo opino que todo, si es una tarifa razonable, perfecto, pero ¿qué pasa? Que aquí ya entran en juego corporaciones municipales de un signo del otro, me da igual, porque ahí ni entro ni entiendo, pero que unos dicen, bueno, pues voy a crujir a cada tío que entre. Pues joder, te hablo a nivel de investigación, y yo creo que eso es contraproducente, porque si de alguna forma tú eres capaz de, bueno, mira, viene el programa de Daniel, viene el programa del otro, viene el programa del otro, el espacio de aquel, un periodista, y tú pones una tarifa más o menos económica, coño, la gente va a ir y no te va a poner a parir a la gestión. Y coño, el nombre de Belchite va a seguir resonando por ahí. Que es y perdóname, vamos a dejar ayuntamientos, vamos a dejar leyes, vamos a dejar leyes. Sí. Solamente te lo voy a definir con una sola palabra. Historia. Ahí está. Es historia española. Ahí está. O sea, hay que respetar la historia española, pero yo qué sé, es que ya no sé cómo mencionarlo, porque si no me voy a crispar y voy a empezar a hablar mal, pero la situación es de que jolín, que pagamos nuestros impuestos, que pagamos todo, y esto es historia española, es un pueblo que está derribado a causa de la guerra española, me es igual de qué bando lo derribó y qué bando no lo derribó, pero sigue siendo, gane quien gane, el bando que haya ganado es historia española. Entonces no entiendo. Mira, quiero incluir, hablando con una persona también de allí, que no quiero mencionar, porque quiere preservar su como lo digáis, su anonimato. Esa persona a mí me dijo que en una noche visualizó, dando paseos por ahí por esa noche, visualizó a unos chavales que iban haciendo ruido, que iban haciendo el tonto, y quiero incluirlo a razón de ese vandalismo, porque a mí me crispa realmente. Y a mí me dijo que esa persona se ocupó de llamar a la Guardia Civil. Bien hecho. ¿Y sabe lo que estaban haciendo? Lo que estaban haciendo es que estaban en el interior, que pondremos aquí algunas fotografías cuando editemos este vídeo y lo presentemos, y vais a ver que estaban reventando las lápidas, el mármol de las lápidas del panteón que hay cuando suben las escaleritas. ¿Sabes por dónde te hablo, no? Sí. Ese panteón
estaban dentro, reventándolo por dentro, porque ahí es, para quien no lo conozca, vamos a poner en situación, estamos hablando de que hay unas escaleras, hay una reja, y en el interior hicieron en su momento, creo que fue Juan Carlos I a presentarlo, allí estaba hecho de mármol, y en el suelo creo que recordar que también, no sé ahora mismo, pero vamos, que era mármol y con unas siglas, unos nombres, y era una fosa común. Sí. En la guerra civil era una fosa común en la cual le hicieron tipo panteón. Bueno, ya pues inmediatos fueron allí a reventarlo. Entonces, es que no. ahí sí digo de que si hay, imagínate, un vigilante de seguridad, cámaras, vallaje, lo que fuere, pero si vas de buenas maneras, no tenemos por qué pagar el pato, eso es lo que quiero hablar principalmente. Sí, porque lo que decimos siempre, a mí me ha ocurrido pues que te vas a visitar, yo qué sé, se me ocurre ahora pues la zona de Verdún, en Francia, ¿no? Pues la batalla más terrible de la Primera Guerra Mundial, o de las más terribles, y joder, y yo veo chavalitos allí que se haciéndose un selfie, descojonándose delante de la tumba de no sé cuántos soldados, joder, tío. A ver, no quiero decir que aquí haya que pasar un listado, tú entras, tú no entras, pero joder, un poco de seriedad y respeto en estos sitios, porque por suerte o por desgracia, pues a nosotros no nos ha tocado vivir esa época. Vivimos en una época de paz, podremos tener cosas mejores, cosas peores, por supuesto, pero chico, tenemos el derecho a deambular por la calle libremente y que no te peguen un tiro por el mero hecho de asomar la cabeza por la calle, ¿no? Y ves a gente pues haciendo el tonto, no respetando estos sitios, y a mí eso es algo que me no sé decirte, me pone de una mala leche terrible, pues porque yo siempre que voy a los sitios lo he respetado. Yo te puedes imaginar, pues para escribir los libros, pues muchas veces tengo que ir a múltiples escenarios, hablar con mucha gente que vivió aquello, por desgracia pues ya van falleciendo todos, y te hablan de los valores que tenían en aquella época, del respeto que había, que se vieron obligados a ir a una guerra, etcétera, etcétera, pero siempre te hablan del respeto, el respeto y las normas y tal. Y ahora pues chico, pues la gente se lo pasa por el arco del triunfo, y la gente que verdaderamente nos apasionan estos temas, pues nos vemos privados de deambular libremente o de empezar una batalla burocrática con un ayuntamiento, con una administración de turno, para decir, oye, que vengo a hacer este trabajo, que soy serio, que mira, este es mi currículum. Y chico, trabas y más trabas, ¿no? Pero bueno, esto es lo que nos ha tocado. Sí. Voy a decir un título como tengo en el canal, a causa de la guerra civil, y se llama Tristes Realidades. Y es que es gran verdad, por lo menos para mí. Mira, voy a hacer un 2x1, ya vamos a ir acabando porque no te quiero robar más tiempo. Sé que llevas desde las 6 de la mañana nada menos y tienes que estar ya reventado. Entonces, te comento, viene acorde también con esto del vandalismo, porque te iba a hacer la pregunta, pero es que también estoy pensando sobre la marcha. Joder, si es que encima lo que le voy a preguntar hace un año también ha pasado vandalismo. Me cago en la leche. ¿Te suena a ti Quacos de Juste? Sí, claro. ¿El cementerio alemán? Por supuesto, claro que me suena. Explícanos un poquito. Si vale, pues ahí tenemos enterrado gente, alemanes que combatieron. A ver, es un poquito, no podemos circunscribirlo a alemanes que lucharon durante la guerra civil, que están allí enterrados, sino también han aparecido soldados que naufragaban en aguas españolas y que, pues bueno, pues se les enterraron ahí. Pilotos que eran derribados o que llegaban en un aparato en malas condiciones, se estrellaban. La Primera y Segunda Guerra Mundial. En ambas guerras mundiales, y en la guerra civil, pues hay gente allí enterrada. Yo, por ejemplo, gente que va a hacer el vandalismo, me da igual, del bando que sea el cementerio, gente que va a destrozarlo, tumbas, etcétera, etcétera. O sea, esa gente, no sé, tenía que estar penada con penas de prisión, penas económicas muy fuertes, porque, te digo, esto tú te vas al extranjero, ves cementerios americanos, cementerios ingleses, australianos, alemanes, franceses. Chico, hay comisiones de ciudadanos de sus países que se desplazan hasta los países de origen, hacia el país donde están enterrados esos ciudadanos compatriotas que fallecieron en otra guerra, tuvieran o no tuvieran razón, o estuviesen equivocados o no del bando en el que lucharon, pero se dedican a cuidar sus tumbas. Y eso vale un dinero. Y eso vale un esfuerzo de una gente que está dejando parte de su vida por conservar la memoria de los jóvenes que murieron décadas atrás en un conflicto bélico. Y que vayan 4 descerebrados, 4 atontados a hacer pintadas y patear las cruces y tal,
Pues chico, les tenían que poner lo primero, pues no sé, aparte de esa multa de turno, pues a restituir todo el daño que han hecho, pero multiplicado por 10 o por 20. O sea, me parece de las peores, no sé, de las peores acciones que puede hacer alguien, que es escupir en la memoria de alguien, de verdad, porque no tiene la posibilidad de defenderse. Porque seguro que si ese tío se levantara de la tumba, nos iba a dar 40 lecciones a todo el mundo. Sí, es que ese es el problema, que las penas son de ¿para qué? Si en 2 días voy a estar suelto y no tengo cargos y no tengo tal, pues me voy a escapar, así que hago lo que quiera. O Así si es. voy a casa no me van a regañar mis padres o haz lo que quiera, chaval. Entonces, también depende mucho. Yo incluyo ahí un poquito la educación, aunque la culpa es de la primera persona de esa persona, pero no sé. ¿Qué tienes que pensar que se te pasa por la cabeza el ir a Viejo Belchite e ir a colarte a una fosa común para reventarla? Es que tú que has vivido, tú que sabes de historia, para ir a reventar algo histórico, sea del bando que fuere, que vuelvo a reiterar. Pero si es que luego tú hablas con, perdona que concluyo con esto, tú hablas con gente que me ha pasado, que les he visto yo, abueletes ahí en la típica plaza del pueblo, que el uno luchó en un bando, el otro en otro, y se están echando ahí su chato de vino, pasando la tarde. Eso es. Y te dicen... Y se encogen de hombros cuando tú les dices, joder, y les dices, oye, que es que tú hace 70 años, digo, hablaba cuando ya era más jovencito porque ellos todavía ya no habían fallecido, algunos quedan, ¿eh? Y le dices, ¿te acuerdas cuando teníais 16, 20 años, 20? Pues que casi nos matamos el uno al otro y mira, ha pasado la vida y aquí estamos. Y esa es la lección que te dan, ¿eh? Esa es la lección que te dan, la reconciliación. Qué triste, pero qué cierto. Mira, voy a mencionar porque me parece muy interesante lo del cementerio alemán. En este camposanto están enterrados muchos de los soldados aviadores y marines alemanes de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que llegaron a tierras españolas debido a los naufragios, como tú muy bien has dicho, al derribo de sus aviones. Las obras de construcción se iniciaron en 1980 y se fueron trasladando los cuerpos de los soldados desde diferentes lugares de la meseta hasta que se inauguró el 1 de junio de 1983. Son un total de 180 restos mortales, 26 soldados de la Primera Guerra Mundial y 154 de la Segunda. Algunos de ellos sin identificar. Un cementerio único en nuestro país y una parada obligatoria para todos los amantes de la edad contemporánea. Sí. Quería anotar que a mí me apasionó. Yo llevo veraneando en el Bajo de Gredos 15 años ya y soy de esa zona, soy de la parte de la zona baja de Ávila, pero también me voy siempre a la zona de la Vera. Y llego hasta Jaraí de la Vera, etc. Y Cuacos de Yuste, si lo conoces, cuando llegas a ese cementerio, a mí lo que me llamó mucho la atención es porque yo voy siempre a Cuacos de Yuste aposta para ir a visitar, totalmente recomendable, vaya por delante, el monasterio de Yuste. Ayer donde estuvo, se fue al retiro ya Carlos I, quinto de Alemania, y ya falleció, le enterraron allí y luego ya se ocupó de Felipe II. Es que me gusta mucho la historia, no me quedo con las cosas, pero me encanta Carlos V y Felipe II, dos figuras que me apasionan. Pues ahí estás tú para corregirme si me equivoco. Y luego ya cuando medio hicieron el panteón, lo que es la parte baja del mortuorio, como se llame, como fuere el monasterio del Escorial, ya cogieron los restos mortales de Carlos y se los llevaron para allá. Sí, porque ahí se retiró en 1556 y murió en el 58, si mal no recuerdo. Me suena que fue así. Sí, al plato y te lo miro, porque yo lo tengo. yo me he ocupado de corroborar la información y de ir al enclave. Ahí he ido, llevo ya 15 años. A mí, dale. Mira, mientras tú lo compruebas, te iba a comentar, yo la visita al cementerio alemán, la verdad que es muy similar a cualquiera de los que te puedes encontrar por Europa, ¿vale? Es la misma. Sí. Perdóname, de verdad, está feo que te corte, pero simplemente quería terminar lo que he dicho en que vas dirección a... Cuando sales por la calle ves una inmensa estatua como Carlos I, quinto de Alemania, y subes ya a esa carretera y llegas al monasterio de Yuste. Pero antes, un kilómetro y pico antes, a la derecha, te encuentras con una simple puerta
que luego voy a mencionar lo que quería mencionar, pero continúa. Sí, pues el cementerio que se va a encontrar la gente que no lo haya visto, ¿vale? Es el típico alemán. Mucha sobriedad, nada de ostentosidades ni cosas así raras, como sí que te puedes encontrar, por ejemplo, pues en cementerios americanos. Seguro que muchos de los que nos están viendo ya han visto la película de Salvar al Soldado Ryan, ese cementerio que sale al principio, pues ese lo pueden encontrar cerca de Bierville, en las playas de Normandía. Bueno, van a ver que aquello es mucha ostentación, mucha, no sé cómo decirte, mucha puesta en escena, ¿no? A ver, que están enterrados ahí miles de jóvenes norteamericanos, por supuesto que hay que tener un respeto, pero a ver, los americanos ya sabemos cómo son digamos, de fastuosos, ¿no? Para presentar todo. Y sin embargo, tú te vas a otros cementerios alemanes, como el de la Cambe, que está también en aquella región de Normandía, y te llama la atención, ¿verdad? Ese campo alfombrado con esas cruces de piedra grisáceas pequeñitas, ¿verdad? Que llama mucho la atención. Y en algunas, como tú has visto en Juste, vas a ver la leyenda de Unbekannte Soldat, que es soldado desconocido, ¿no? Te pone Ein Deutsche, Unbekannte Soldat, un soldado alemán desconocido, o dos soldados o tres los que puedan enterrar a veces en el mismo lugar, ¿no? Y a mí lo que me llama mucho la atención, mira que he visitado cementerios militares a lo largo de estos años, la verdad que los alemanes te llaman la atención por te invitan mucho al recogimiento y son muy sobrios. Y Juste no es una excepción, para nada, porque la gente que lo conserva es de esa asociación de guardianes de tumbas, más o menos, que es como lo podríamos traducir. Muy interesante. Mira, del trabajito que me has dado. A ver, estuvo viviendo allí, hablamos de Carlos I, para quien sí haya... Estuvo viviendo allí desde 1556 hasta el 21 de septiembre de 1558, cuando expiró. Exacto. Sus restos fueron enterrados en la capilla de la iglesia, que por cierto, estás allí en la estancia donde falleció Carlos I, y hay dos escaloncitos en la ventana, y te pones en la misma ventana. Yo he estado en esa ventana hablando con el vigilante de seguridad, y te das cuenta de la altura que está el ras de donde se pone el cura a dar la misa. Claro. Y eso luego lo pagó todo Felipe II para hacer la restauración. Si preguntando te enteras de muchas cosas. Exacto. Bueno, repito, estuvo viviendo allí desde 1556 hasta el 21 de septiembre de 1558, cuando expiró. Sus restos fueron enterrados en la capilla de la iglesia y posteriormente trasladados a la cripta real del monasterio del Escorial. Vale. Durante su estancia fueron numerosos los personajes ilustres que le visitaron, entre ellos su hijo Felipe II. No me ha fallado la memoria. Bien, vamos bien. Bueno, lo último, aunque no me gusta el mensaje, pero bueno, lo de Cuacos de Juste, lo que quería decir es que antes de llegar al monasterio, como dije, un poquito antes, a la derecha, es una simple verjita con un pestillo. Accedes y estás en pleno silencio en el cementerio alemán de Cuacos de Juste. Sí, señor. Aunque veamos las imágenes, a mí lo que me molestó es de que llevo 15 años estando allí, veraneando. Siempre que voy a Juste, voy al monasterio y voy al cementerio, y luego ya voy por otras zonas que hay allí también muy interesantes. Pero el año pasado reventaron parte de cruces, de estatuas de allí. ¿Y qué es lo que ganan? ¿Qué es lo que ganan? A mí me duele porque, ya te digo, me da igual. La persona que está ahí enterrada es una persona que vivió una época durísima que no alcanzamos a comprender, y te digo que independientemente ya te digo, yo he hablado a lo largo de estos años con gente que participó en la Segunda Guerra Mundial, familiares, por supuesto, y chicos, nos darían sopas con onda en muchísimas cosas, pero sobre todo en valores, en educación. Y eso es lo que, por desgracia, carece esta gente. Gentuza, mejor dicho, no gente, gentuza. Y amor propio yo también incluiría. Sí, señor. Ahí está. Daniel, tocayo, vamos a dejar un minuto o dos, lo que tú desees, o 10 segundos, pero simplemente suelo dejar ese minuto o lo que quiera por parte del invitado, por si te has quedado con las ganas de mencionar alguna cosa más que hayamos tratado, o quieras aconsejarnos alguna cosa interesante para ti, un consejo, algo. Pues nada, poco más que añadir. La verdad que he estado, pues nada, como en casa, como comentábamos el otro día, pues una charla entre amigos, de tú a tú, nunca mejor dicho, para charlar de historia de una forma animada, distendida. Como has podido ver, evito a toda costa dar datos ahí al milímetro, porque en una charla entre amigos sobra, para eso están
los libros de historia. Yo estoy mirando aquí a mi izquierda que tengo pared y media forrada de libros, pues si alguien está interesado que me ponga un comentario, que nos ponga un comentario sobre alguna recomendación de libros sobre la batalla de Belchite o lo que sea, y encantado lo doy. Pero ya te digo, la idea que yo por lo menos tengo desde hace mucho tiempo a la hora de hablar de historia, de tanto en los programas como en universidades, en conferencias o donde sea, es apostar por una forma de divulgación amena, cercana, que ya nos meteremos en ensayos de historia cada uno, ya se torturará con lo que le guste y venga, ya se animará, ¿no? Y poquito más, decirte que, pues eso, que ha sido un placer, agradecerte el tiempo que hemos pasado juntos y nada, pues si alguien quiere profundizar un poquito más en los libros que he escrito y próximos proyectos en los que estoy trabajando, mi página web, danielortegaescritor.com, o en las redes sociales, pues me pueden encontrar también como en Facebook, por ejemplo, que suelo estar bastante activo, Daniel Ortega Escritor, en Instagram igual, y en Twitter pues es un nombre un poco tétrico, Daniel Ortega RIP, R-I-P, un poco tétrico, pero bueno, también me encuentran por ahí. Pues sí, el que han mencionado, ya que estamos aquí, voy a aprovechar. El que hablabas de Belchite especialmente, corrígeme si me equivoco, ¿era el de Soldados, Hazañas y Batallas? Exacto, sí, ahí son 24 capítulos, todos van a versar sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, batallas o personajes más o menos célebres, y el único capítulo que dedico a la Guerra Civil está en los capítulos centrales, versa sobre Belchite, y en la segunda entrega que estoy preparando voy a hacer alusión a otra batalla de la que hemos hablado, que es la batalla de Brunete, que también me encanta. Qué bueno, qué bueno. Pues de momento, dentro de esa saga de 8 librazos, vamos a empezar comprando el de Soldados, Hazañas y Batallas. Y luego seguiremos. Genial. Pero cuenta con que ese va a llegar a mi casa, te lo digo yo. Perfecto. Bueno, y el que tienes ahí al lado va a aterrizar en la mía, ya lo sabes. Pues igual de agradecido, por supuesto. Que de verdad, ahora te voy a colgar y nos despedimos, 10 segundos, nos despedimos en privado, pero decirte que de verdad, un honor tus últimas palabras, que los digas tú, sinceramente, que es un orgullo de verdad personal, porque te he escuchado en más de una ocasión y he dicho, esta persona, como dije al inicio, es la pieza que necesitaba, sin que se malinterprete, reitero, pero yo necesitaba que si quería hablar con alguien de historia, por las personas que yo he escuchado en las redes, en los podcasts, en la radio, era Daniel Ortega, y me siento orgulloso de haber roto el hielo y estar aquí. De verdad, pues encantado, y de verdad gracias a ti y a toda la audiencia por acogerme con tanta calidez, y nada, cuando quieras repetimos experiencia, que yo creo que está fenomenal. Por supuesto, cuando hagas ese libro o antes, me da igual, y si quieres hablamos de la batalla de Belchite o necesitas alguna de Brunete, en Madrid, o necesitas alguna fotografía, cualquier cosa, si no te puedes acercar para acá, dímelo, que tenemos unas cuantas bastante, ¿vale? Lo que necesites, aquí estamos. Perfecto, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches, Daniel Ortega. Chao.